Buenos días, vamos a continuar con con el curso. Recuerden la semana pasada que vimos la clase, en la clase, jale un poquito por favor. La semana pasada vimos, empezamos el tema de las estimaciones y casi los terminamos. Solamente nos falta ver los documentos que integran la estimación de acuerdo a la ley y de acuerdo a los requerimientos de cualquier dependencia o de cualquier municipio. Ya podemos poner más adelante nuestros propios documentos. Entonces, para tratar de aprovechar el tiempo, vamos a continuar. Ponme por favor la presentación. Buenos días Fernando, buenos días Alejandro, Arlet, Yadira, Arlet otra vez, Lidia. Bueno, recordarán la semana pasada que vimos el tema de estimaciones y vimos qué es una estimación, vimos cómo se debe elaborar una estimación respetando ciertos parámetros. Ya sabemos que debe tener generador y toda esa información y ahorita vamos a explicar y vamos a hablar un poco de eso, pero sí recuerden que cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder elaborar una estimación. No lo dejen pasar. Al final, lo más grave, y eso lo voy a repetir varias veces, lo más grave es que se paguen volúmenes que no están ejecutados, conceptos que no están ejecutados. Eso es lo que les pudiera generar un problema un poco más grave. Sin embargo, es una omisión el no elaborarlas o no hacerlas tal cual como dice la ley. Si es cierto, sí pueden hacer una estimación con más de un periodo, sí se paga. De hecho por ahí la ley tiene en alguna parte que el tipo de estimación, la forma es solamente de tema administrativo. Al final sí se tendría que pagar, pero queda el antecedente de que está mal elaborada y si pues algún auditor por ahí es más que le pone más atención a los detalles, se va a dar cuenta que hay un incumplimiento. Entonces es fácil que en algún momento les hagan un apercibimiento mencionando que una estimación se ejecutó por más de un periodo o se elaboró por más de un periodo y se autorizó, incumpliendo con el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios en relación con las mismas o su equivalente en la ley estatal. Entonces vamos a continuar. Eh, Nos quedamos precisamente en esta diapositiva, ya no la pudimos explicar bien, pero es importante saberlo porque muchas veces no leemos bien lo que dicen los artículos, no los interpretamos de forma correcta y al momento de pagar una estimación creemos que ya con eso se acabó todo y no es así. El pago de las estimaciones, como dice el artículo 131 del reglamento, no se debe considerar como una aceptación de los trabajos, independientemente de que lo pagues. La aceptación plena de los trabajos es el acta entrega-recepción, el finiquito, donde ya se quedan los saldos a favor o en contra. Pero una estimación no, una estimación es parte del proceso. Entonces, el pago de una estimación no se debe considerar como que ya le aceptaste el trabajo a la contratista. Se podrán reclamar, dice aquí, por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso del pago en exceso que se haya efectuado. Entonces hay tres casos, ¿no? Uno, que falten trabajos, que tú hayas pagado conceptos de obra que no están ejecutados todavía porque no pudiste ir a medir, porque te equivocaste, porque el contratista te quiso meter un gol y te presentó algunas fotografías alteradas donde justificaba que ya tenía ejecutados ciertos trabajos y no era cierto. El tema número dos es que estén mal, la hipótesis número dos es que estén mal ejecutados esos trabajos, que coloquen, no sé, un piso de loseta y que el piso no sea de las características o de la calidad que se pide, que hayan colocado un aplanado y que el aplanado ya esté partiéndose, que hayan colado una losa de concreto y que la losa de concreto esté empezando a agrietarse. Entonces ya la colaron, ya está bien, está ejecutado el concepto, pero es de mala calidad. Y si no se repara y en su caso no se demuele y se vuelve a hacer, puedes reclamar por esos trabajos faltantes. Se puede aplicar una deductiva más adelante. Y dice aquí el pago en exceso que se haya efectuado. A lo mejor hay algunos errores, suele ocurrir que al momento de teclear los precios unitarios en algún concepto,
se teclea por error y a veces es a la alza o a veces a la baja y pues el resultado te da o más alto o más bajo y por lo tanto si es más bajo pues no importa, le pagas a la empresa, pero si es más alto y no lo detectas, pues es un pago improcedente. Generalmente esos detalles los encontramos, los detectamos ya en el finiquito. Cuando elaboramos el finiquito, hacemos un concentrado de todos los volúmenes que pagamos en cada estimación y nos damos cuenta que en alguna estimación les pagamos de más. Entonces podemos hacer el reclamo de ese volumen pagado o de ese pago en exceso efectuado. Bueno, dicho esto, es importante mencionar los documentos con los que va acompañando esa estimación. Recuerden que la estimación es una, dos, tres o cuatro o cinco hojas donde van el volumen de obra ejecutado, el precio unitario, ¿sí? Del concepto que se ejecutó y la cantidad total. La suma de todas esas cantidades es el monto de mi estimación. Entonces, en realidad la estimación solamente es eso. Hay documentos que la acompañan para comprobar y justificar todo el volumen que se está cobrando. Bueno, vamos a ver cuál es lo mínimo que debe tener una estimación para que se considere como válida, como que se considere correcta para trámite. Pongo en número uno los croquis porque de ahí parte todo. Hay una descripción que me robé de alguna de una conferencia del Orfis. Me gustó mucho cómo lo mencionan y por eso se las comparto en esta diapositiva. Dice que es un documento anexo a la estimación porque acompaña a la estimación, no es la estimación en tal. Luego mencionan que la estimación es todo el paquete. No, la estimación es solamente los documentos en donde se refleja el pago a la empresa. Pero los croquis son documentos anexos, dice que se muestra la representación gráfica de los trabajos ejecutados en el periodo que comprende dicha estimación. Dice que la representación gráfica, ¿sí? Un croquis es una representación en un dibujo, ¿sí? Una representación de los trabajos que se están ejecutando en un dibujo. ¿Qué cosa debe tener? Debe tener medidas acordes a. No puedes elaborar croquis con medidas que no has conciliado previamente. Estamos hablando, y lo comenzamos anteriormente, cuando el residente va a la obra no va a pasear. Cuando el residente va a la obra, va a realizar ciertas actividades, y dentro de esas actividades es medir qué tanto de obra se ha ejecutado para poder autorizarlo, para poder conciliarlo en ese momento. Y si es necesario volver a medir, se tendrá que volver a medir, pero en el momento. Luego resulta que les llevan la estimación, cuando la estimación ya la están revisando, el residente tiene dudas, quiere ir a la obra a medir, pero eran dudas en la cimentación, ahorita ya están colocando muros. Entonces ahorita de qué manera miden el espesor de la zapata, por ejemplo, de qué manera miden el ancho que le pusieron a la plantilla. Entonces, por mucho que quieran elaborar, tendrán que hacer una perforación. Si es una carretera, pues tendrán que extraer corazones para saber los espesores. Entonces se vuelve más complicado. Por eso debe ser sobre la marcha, sobre la construcción de la obra. Y el residente en ese momento debe tomar las medidas en conciliación con la empresa contratista para que cuando le presenten la estimación y traiga sus croquis, pues esos croquis ya sean lo más cercanos a la realidad y lo que se aprobó, ya no quieran meterles ahí algún trabajo con medidas que no son las correctas. Debe llevar un reporte fotográfico y fíjense que estoy partiendo de lo técnico, de lo importante a lo menos importante, aunque no es válido esta afirmación porque pues todos los documentos son importantes, todos los documentos justifican, pero una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, partes primero de un croquis, partes primero de unos volúmenes que se están ejecutando y después con las fotografías puedes comprobar que esos volúmenes sean acordes. Entonces, en muchas ocasiones tomamos algo de referencia, no sé, un lápiz, una pala, algo que esté de referencia para tomar la fotografía y ver que de verdad las medidas son más o menos acordes. Dice que el reporte fotográfico debe ser claro, se debe distinguir el concepto, ¿sí? Luego dice, no, pues estamos colocando acero de 3 octavos, ¿no? Y la foto así como que a la distancia y a lo lejos pues no se alcanza a ver el diámetro de la varilla, no sabes si es de 3 octavos, si es de media, no sabes qué cosa están haciendo. Tiene que ser claro, tiene que estar de una forma en donde se distinga
qué es lo que se está, el concepto que se está ejecutando. También para verificar que se esté ejecutando de acuerdo a las características de nuestras especificaciones. Dice aquí que debe ser panorámico también. ¿Sí? Entonces, independientemente de una fotografía donde puedas ver el procedimiento constructivo, también debes tener referencia de dónde se está ejecutando, y eso se da mucho. En una edificación, pues no tanto así, pero en una carretera, en una línea de conducción de agua potable, en un alcantarillado sanitario, donde pues vas colocando tubería por toda la calle. Entonces necesitas una referencia para saber en dónde se está trabajando. Luego nos traen reportes fotográficos de otras obras y nosotros no podemos concluir que son de otras obras o descubrir que son de otras obras porque son fotos tomadas así casi al ras de suelo. Debe ser panorámica, que tenga referencias, debe mostrarse la magnitud del avance. También de detalle, como lo comentaba, mostrando cómo se ejecuta el concepto, cómo lo están haciendo. Con una fotografía te puedes dar cuenta si el concepto se está ejecutando bien o se está ejecutando mal. Bueno, con una fotografía, sí puedes sospechar, puedes dudar, no lo compruebas, lo dije mal, no lo compruebas. Al final una fotografía es una imagen que te va a dar cierta referencia de lo que está ocurriendo en la obra. La mejor manera de determinar si lo están ejecutando bien es estando ahí, es verificando, es viendo cómo se está haciendo. La fotografía es para sustentar nuestro número generador, para sustentar nuestro croquis. Recuerden que las estimaciones no solamente las vamos a revisar y autorizar nosotros como residentes, también las van a revisar los entes auditores, y los entes auditores deben tener todo perfectamente claro para que no les vayan a hacer alguna observación. Luego los auditores detectan, claro que detectan que una fotografía no cuadra con otra. A ver, esta fotografía será del concepto porque aquí está otra fotografía y la vegetación es diferente. O sea, de este lado, con esta fotografía estoy viendo que hay unas palmeras y de este lado veo que hay unos pinos. Digo, a ver, esta se tomó en el cofre de Perote y esta se tomó en la playa de Chachalacas. ¿Cuál es la correcta? El tipo de material, ¿sí? En una parte hay roca y en otra parte hay arena. Entonces, no caigan en eso, o sea, traten de ustedes tener la evidencia correcta desde el principio, porque los auditores van a revisar y ellos solamente van a hacer su trabajo, van a revisar y les van a hacer la observación y después va a ser más complicado que la puedan solventar, y más si son conceptos que no se pueden ver. Porque hay conceptos, les comento, pueden ir a la obra, pueden verificarlos en cualquier momento, pero conceptos que quedan enterrados, que ya no se sabe cómo son, pues no los puedes comprobar. Por ejemplo, el tipo de tabique que pusieron en un muro cuando ya el muro está aplanado, tiene pasta, tiene pintura, incluso tiene un recubrimiento extra, pues tendrás que destruir para comprobar que el concepto es tal cual como dice la especificación y cómo se está cobrando. Entonces, ten cuidado, revisen bien, chequen bien, etcétera. Y bueno, para obras de índole estatal, que es la Secretaría de Finanzas quien paga, ya como requerimiento extra solicita que mínimo sean 6 hojas, no necesariamente 6 fotos. Hay un detalle ahí que quiero comentar y por eso puse esto. No necesariamente ustedes van a tramitar estimaciones ante Cefiplan, pero sí es importante mencionar la cantidad de fotografías que se requieren como mínimo para una estimación. Entonces no existe una cantidad máxima ni una cantidad mínima. La cantidad que ustedes consideren pertinente para poder autorizar el concepto, con la que ustedes crean que son suficientes. Luego tampoco es necesario una foto por concepto, porque si tienen fotografías en donde se ven varios conceptos, luego en las instalaciones eléctricas, tomas una foto del panel de controles, de los arrancadores y todo, una foto, y ahí se ven todos los conceptos. Entonces, esa foto luego la repiten y la repiten y la repiten. Bueno, si se ven todos los conceptos, pues no necesitan tanto, pero eso también es criterio de la persona que se va a encargar de pagar la estimación, de autorizar la estimación. Eso platíquenlo, concílienlo, y no solamente con ustedes, sino con quien va a pagar, quien va a validar el trámite también. Eso concilio, vean qué cantidad de fotografías son suficientes. Si con una foto se observa todo el procedimiento constructivo, se observa que está ejecutado, pues ya no pasa nada. Lo normal es poner una foto antes, durante y después, ¿sí? Lo no tan óptimo es poner durante la ejecución y después, porque luego ponen solamente la foto del durante y no ponen de cómo quedó. Entonces no sabes si el concepto está terminado, y ponen y cobran excavación, ¿no? Y luego está la máquina ahí haciéndole al cuento que está excavando y ya, así, y esa foto
la cobran. O colado de plantilla y la plantilla ponen una foto o dos fotos y la plantilla no ha terminado, no han terminado la plantilla, están queriendo cobrar todo el volumen. Y no, las fotografías les deben mostrar la magnitud, ¿sí? La magnitud del avance de la obra. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un alcantarillado sanitario. Bueno, es un colector pluvial, es una foto grande, se está viendo qué concepto se está ejecutando. Tengo ya como referencias, por ahí puedo comparar a dónde van trabajando, en qué parte de la obra están trabajando, cuánto equipo tienen, el tipo de material que se está colocando. Incluso veo cómo se está costillando, veo que en las paredes, en los costados del tubo, está perfectamente compactado y tienen ahí un compactador tipo bailarina. Tienen personas colocando el tubo, están apoyándose de la excavadora, tienen tal vez otro frente más adelante o la otra excavadora está quitando el material. Entonces nos damos cuenta al ver esta foto qué cosa está pasando, veo cuánta gente hay, el material que están poniendo, etcétera. Pero ¿qué pasa con esta? Esta foto no nos dice nada. Esta foto la pudieron tomar en cualquier lugar, en donde sea, y yo puedo decir que es de la obra. Esta foto no me muestra gran detalle el avance de la obra. ¿Sí? Entonces tengan esas consideraciones cuando tomen fotografías. A veces no sabemos cómo tomarlas, entonces tomen, lo que más les recomiendo es que cuando hagan la visita de obra al principio de los trabajos, independientemente de empresa contratista o de residente, de servidor público, que tomen fotografías de cómo estaba antes de iniciarse los trabajos. Esas son fundamentales. Tomen como referencia algún lugar y durante la ejecución de los trabajos, en ese mismo lugar, con esa misma referencia, tomen también fotografías y cuando ya estén concluidos. Así tendrán la manera de comprobar cómo fue el procedimiento, cómo fue el proceso de la obra. Miren, por ejemplo, esta, pues estamos viendo que en la fotografía de la derecha, de la izquierda, perdón, no, ya me regresé. En la fotografía de la izquierda están Esta. Están colocando la plantilla de la estructura que están construyendo. Pasa el tiempo, vas y tomas una foto más o menos del mismo ángulo, del mismo punto de referencia y observas que ya están colocando el acero de refuerzo. En la siguiente foto ya está colocado, sigue avanzando el tiempo, cada visita que vas tomas una fotografía del mismo ángulo y en la última fotografía ves que ya tienen colocada la cimbra, incluso allá está para al fondo se ve una bomba para poder colocar el concreto. Sí, entonces con esas fotografías damos cuenta del avance que va ocurriendo en la obra, tomamos la misma referencia. Entonces vamos a la obra y tomamos fotos así por todos lados. Bueno. Números generadores. Los números generadores son importantes porque con eso sacamos el volumen de obra que vamos a cobrar. Nuevamente pongo la descripción de acuerdo a las conferencias que da el órgano de fiscalización. Se considera como documento anexo, les comento otra vez, son documentos anexos a la estimación, porque nosotros digo, le llamamos estimación a todo el paquete de papeles, y no, son anexos a la estimación y complementario a las estimaciones de obra, donde se reflejan las dimensiones de los conceptos realizados en las obras, anotando largo, ancho, espesor, número de piezas, peso, etcétera, etcétera, como sea que se vaya a medir, con lo cual se puedan llevar a cabo operaciones aritméticas para obtener el volumen de dichos generadores. Entonces abajo ahí como en chiquito, ¿no? En las letras chiquitas. Los generadores obviamente se complementan con los croquis. Los croquis son para representar la localización de ese concepto. Entonces son parte complementaria. Se dieron cuenta, fotografías, croquis, números generadores. Es un ejemplo de las hojas donde están los números generadores. Para que se den una idea, no, son como estándar prácticamente. Y la finalidad de estos es tener un volumen. Lo recomendable es realizar un análisis por cada concepto. No les voy a decir una hoja, pero muchas veces no cabe en una hoja toda la información para analizar un concepto. Entonces debe ser un análisis de concepto por sección, por elemento.
¿Qué pasa? Que muchas veces elaboran tablas y aquí ponen, de este lado ponen todos los conceptos, todos los conceptos y aquí elaboran tablas y aquí les va arrojando volúmenes y hacen combinaciones y aquí aparece excavación, relleno, plantilla y no sé cuánto volumen sale acá, entonces empieza a generar un desorden. Traten de que en un solo segmento elaboren un solo concepto para que no haya confusión después al momento de pasarlos a la hoja de estimaciones. Entonces esas son como estándar con la información básica que debe tener y dice que, por ejemplo, dice localización, ejes, niveles y paños, largo, alto, ancho, piezas, total, unidad. No es limitativo el formato, pueden deformarlo como quieran, siempre y cuando pues se llegue al, al, ¿cómo se llama? Al resultado correcto y esté explicado de forma correcta. Que cualquier persona con un conocimiento mínimo del concepto que se está ejecutando sepa cómo se está obteniendo el volumen y que casi por lógica lo vaya llevando. En muchas ocasiones me presentan conceptos de secciones y los conceptos de secciones están bien porque luego son formas irregulares que no se pueden medir, entonces tienen que ser con elementos topográficos. Entonces esas secciones de terreno natural con terreno de desplante, etcétera, pues esas no las podremos modificar, así como nos las arroje el topógrafo cuando las fue a levantar, así debemos ponerlas, pero luego me traen secciones de pavimentos, cuando el pavimento es largo, ancho y alto. Entonces eso no es, me traen la sección y me ponen el área, a ver, área de tanto. Y entonces pregunto, ¿y cómo sacaron el área de esa parte? Pues si no tiene medidas, no tiene la medida de la parte de arriba, no tiene el espesor, no tiene el largo. Entonces no sé cómo sacaron ese volumen, lo intuyo, ¿sí? Pero si voy a la obra y mido en alguna parte, en alguna sección, y lo mido y no me va, y a lo mejor no me da. Entonces traten de que las medidas que pongan en sus croquis se puedan comprobar, que cuando vayan a la obra, pues con un simple flexómetro puedan verificarlas. Digo, les comento, hay formas irregulares que no hay otra manera de ponerlos, pero los conceptos que sean más fáciles, no se compliquen la vida, háganlo la forma más correcta para que no haya alguna confusión y después aunque ustedes estén ejecutando algo bien y tengan la razón, por ahí les hagan una observación y no se las quieran solventar y ustedes presenten pruebas y no se las acepten porque están siendo muy técnicos, si a veces exageramos con nuestros tecnicismos y la gente no los entiende. Traten de ser claros, digo, a lo mejor eh, al final sí les quitan la observación, pero es una pérdida de tiempo estar teniendo que solventar y solventar y solventar. Mejor es la primera, que sean unos números generadores claros, que no tengan problema para poderlos interpretar. Después las notas de bitácora, ya más adelante hablaremos bien de la bitácora, pero bueno, mínimo deberán tener la autorización de las estimaciones, deben ir anexas, donde autoriza la estimación, el historial de esa estimación y con eso pues meterlo en el paquetito, en sus anexos. La solicitud y aprobación de volúmenes excedentes, si es el caso, si es una estimación normal, pues esa nota no se deberá poner, pero pues sí la autorización de la misma y si la empresa solicita esos volúmenes excedentes y la dependencia o el residente, en este caso, los autoriza. También la solicitud de aprobación del concepto y o volumen extraordinario. Recuerden, lo comentamos anteriormente, la empresa no puede ejecutar volúmenes excedentes ni conceptos extraordinarios si no están autorizados por la residencia. Aunque a veces se concilia, pues en ese momento pues se deberá plasmar en una nota de bitácora. Les comento esto porque más que nada por tratar de defender los intereses de las empresas contratistas. Algunas veces las empresas contratistas se agarran a hacer volúmenes como locos y después quieren reclamar conceptos que nadie les ha autorizado y quieren comprobarlos con fotos, con croquis, con notas de laboratorio, cuando nosotros podemos conciliarlos desde el principio. Entonces a veces las empresas lo que quieren hacer es engañar al residente para que le paguen ciertos conceptos que no están ejecutados, ciertos conceptos que no ha elaborado y ya quieren reclamarlo en la estimación o lo peor de todo, ¿no? O sea, tú andas como residente bien contento creyendo que la obra va bien y de pronto la empresa mete una estimación y la mete por oficialía de partes, por ventanilla, lo anota en bitácora y la presenta y tú la revisas y ves que está llena de volúmenes excedentes y dices, oye, sí te creo que lo hiciste, pero ¿por qué no me pediste autorización? ¿Por qué no me hablaste cuando viste la necesidad de los conceptos?
¿sí? A lo mejor pudimos encontrar una alternativa y no ejecutar ese concepto extraordinario. Pero te digo, en algunas ocasiones la empresa trata de sacar el mejor beneficio. Entonces, y ese es el peor de los casos, el mejor de los casos. El peor de los casos es cuando de verdad era necesario, la empresa no le pide autorización al residente, se ejecutan esos conceptos y después no los puede cobrar. No los puede cobrar porque no tiene la evidencia ni la autorización. Solamente ejecuta obra como loco y no respeta las reglas o estas reglas que se están imponiendo para poder llevar en paz una obra y no tenga ningún problema de cobro. El avance físico y programado de la obra es importante para determinar si existe alguna sanción para la empresa por atraso. Hay que colocarlos. Eso no es muy común. Generalmente lo ponen por ahí en alguna parte, en alguno de los formatos de estos que estamos hablando. Pero sí es bueno que pongan una gráfica de avance físico y financiero. Con esa gráfica podemos ver el comportamiento de la obra. Cuando una persona ve la gráfica debe tener tres, mínimo dos. El avance programado y el avance físico. Pero también es importante poner el avance financiero para saber qué tanto dinero tiene la empresa en su poder en ese momento. Desde el anticipo, o sea, ya empieza, si es que tiene un anticipo, empieza la gráfica con un 30% y cuando le pagan la siguiente estimación, el importe neto a cobro para saber cuánto dinero todavía queda en poder de la empresa que es de la dependencia, porque luego muchas empresas se quejan de que ya no tienen dinero porque ya se gastaron el anticipo, pero cuando revisas financieramente deberían todavía tener dinero. Recuerden que, bueno, en la obra se ejecuta eh, los precios extraordinarios que cuando se elaboran tienen un sobrecosto y ese sobrecosto es el, el, los costos indirectos que pues, se tienen que gastar para la obra, los costos, el financiamiento, que es el dinero que cuesta colocarlo en la obra, que es propiedad de la empresa, lo que cuesta meterle dinero de su bolsa a la empresa a la obra, y cargos adicionales y la utilidad. Generalmente los contratistas pues se van gastando la utilidad de cada pago que les dan, cuando deberían dejarlo hasta el final, cuando termina la obra ya puedan retirar su utilidad. Entonces, la obra, dependiendo qué tanto sea la utilidad, está entre el 7 y el 10% más o menos. Algunos contratistas ponen menos, pero pues ya son temas propios particulares de ellos, ya no es culpa de la dependencia. Entonces, en términos generales, la contratista, si hablamos del 10%, con el 30% de la obra debería poder ejecutar el 40%, con el 30% de dinero debería poder ejecutar el 40% de la obra, por ese 10% extra, ¿sí? Entonces, lleven una gráfica de avance físico, programado y financiero para que en cada estimación puedan ver con cuánto dinero va a contar la empresa a cierta fecha y sepan si se está descapitalizando o no. Obviamente el periodo de ejecución, hay que poner la nota de bitácora del periodo de ejecución donde se están ejecutando los trabajos, porque luego hay una práctica muy común que se ve que para apoyar una empresa, para no aplicarle alguna sanción, alguna retención, juntan volumen de 2 meses y se lo pagan en un solo mes para que parezca que en ese mes tienen un avance grande. Entonces cuando presentan la estimación para esa fecha de corte, pues parece que van avanzando bastante, pero es el avance de 2 meses, no es el avance de un mes, entonces sí la van a sancionar. Cosa que estoy en desacuerdo porque las empresas se ponen morosas, las empresas se relajan y ya no le meten los kilos que le deben meter a la obra. Se relajan y dejan que pase el tiempo y dicen al final no me van a sancionar, al final sí me van a pagar y entonces una obra que estaba programada en 4 meses la terminan en un año y a veces ya tienen, ¿qué será? El 90% y con el 90% se tardan 3 o 4 meses. O luego al revés, las citas porque era de 4 meses la obra, llevan el 20%, ya está el tercer mes y le dicen, oye, no vas a acabar y te dicen, sí, sí acabo. O sea, van a hacer el 80% en un solo mes. Lo que no hicieron en 3 meses lo van a hacer en un mes. Y les empieza a preguntar, a ver, ¿cuál es tu estrategia? Si me dices que sí acaba, sí, dime, ¿cuál es tu estrategia? Y empiezan a inventarte una de cosas, ¿sí? Entonces al final lo que se busca es trabajar en equipo, lo que queremos es que se ejecute la obra sí o sí, a costa de lo que sea que se ejecute la obra. Entonces queremos pagarle a la empresa para que ejecute trabajos, pero pues no le vamos a estar pagando y ellos no ejecutando obra. Sí deben presentarnos una propuesta real. A lo mejor nuestro programa de obra tiene algún detalle, el plazo de ejecución.
A lo mejor está ocurriendo un caso fortuito de fuerza mayor en la obra y no lo detectamos nosotros como servidores públicos o como residentes y la empresa sí se da cuenta y no nos ha dicho y podemos reprogramar. No sé, pueden ocurrir tantas cosas, pero mencionando y que nos diga la empresa, ¿sabes qué? Hay un problema con los sindicatos en la zona y no me están suministrando el material. Yo sé que es problema mío porque yo debo garantizar mis suministros, sin embargo, esa es la realidad. No te voy a poder cumplir a la fecha. Y con eso tú puedes ser un poco más flexible. O sea, te está aterrizando, te está diciendo algo real, te está poniendo en la realidad de la obra. Y nosotros debemos ser analistas, ¿sí? Analizar qué cosa está ocurriendo para poder tomar una decisión. Entonces, bueno, a lo mejor estoy actuando mal y me estoy contradiciendo con todo lo que estoy diciendo aquí, pero a lo mejor la obra termina un mes después y no me perjudica en nada cerrarle con fecha normal. ¿Sí? No pasa nada, ¿por qué? Porque la obra está ejecutada, porque de verdad ocurrieron problemas y a lo mejor después es mucho papeleo el estar justificando o haciendo un convenio de ampliación, ¿sí? Entonces, y luego por 2 o 3 días ya quieren hacer un convenio de ampliación, hay que tener criterio, esas son cosas que cada residente debe de tomar en cuenta. Nos está preguntando Isaac algo, a ver, vamos a ver, dice, una duda, si se diera el caso de atraso en la obra, pero aún no le han pagado el anticipo a la empresa, aunque esta empresa tenga el recurso para iniciar los trabajos, aún sin haber recibido el anticipo, ¿qué es lo que me retiene o se aplica alguna retención? Ahí es donde les digo que debería entrar el criterio. En primer lugar, nosotros como servidores públicos debemos incentivar a que la obra se ejecute, pero también debemos cumplir como servidores públicos. Si no le pagamos a la empresa, lo recomendable, si no le pagamos el anticipo, lo recomendable es que no se inicien los trabajos y les voy a explicar por qué. Aunque la empresa tenga recurso propio, recuerden que se calculó un financiamiento. ¿Sí? En este caso le estamos pidiendo prestado dinero a la empresa para que ejecute la obra. ¿Sí? La empresa obviamente no nos va a regalar nada. Ese dinero lo puede, si lo mete en una cuenta de inversión, le está generando intereses. Ah, pues esos intereses no se los vamos a pagar nosotros solamente le vamos a pagar cierta parte. ¿Por qué? Porque cuando calcularon el financiamiento o cuando les pusimos las reglas para que calcularan su financiamiento, fue solamente en lo que se tardaba en pagarle una estimación. ¿Sí? No que empezara de cero la empresa. Si le pedimos que empiece de cero, tendríamos que pagarle gastos financieros. A veces eso no lo visualizamos o no lo analizamos y a la empresa le decimos ya, inicia los trabajos y entonces la empresa por ahí a lo mejor no tiene el dinero, pero pues por ahí pide dinero en algún crédito y lo mete a la obra, pero eso le va a generar intereses y esos intereses no se los vamos a poder pagar nosotros. Lo recomendable es que no se inicie la obra hasta que no haya el anticipo. Pero bueno, ya tomando el punto de vista de la pregunta que nos está diciendo Isaac, si la empresa, independientemente de eso, dice, mira, yo voy a terminar mi obra porque me conviene terminarla y te voy a cobrar intereses, y bueno, yo lo haría. ¿Sí? Si tengo el dinero, es mío, yo lo tengo que invertir en algo que me genere recursos, entonces a lo mejor le meto dinero a la obra, pero después le cobro intereses de todo ese dinero que le metí, porque si no le he podido pagar el anticipo, tampoco le voy a pagar la estimación. Y a veces las dependencias se les hace muy fácil decir, ay, pues mira, le entras con tu recurso, metes una estimación y después te pago el anticipo. Entonces, en términos fríos, ¿sí? En términos fríos, sí tendríamos que aplicarle una retención. Deberíamos aplicar una retención si es que va atrasados. Sin embargo, hay una parte donde dice la ley que los atrasos generados por falta de pago, ¿sí? No serán considerados como atrasos, ¿sí? Y por lo tanto no serán aplicables de sanciones. Habla de las estimaciones, pero dice pagos en general, de algún pago en general. Y bueno, digo, viéndolo del término frío, no podemos nosotros calificarlo si no tenemos un programa vigente de diferimiento. El programa vigente es el programa de obra. Y si va atrasado el programa de obra, tendremos que aplicar una sanción y regresarle esa misma sanción diciéndole que pues no es susceptible de pago porque no se le ha pagado el anticipo. Entonces es una cosa así más como más enredada, por decirlo así, de entender y de actuar.
Lo recomendable para quitarse todos esos líos es que, bueno, pues la empresa no empiece, que vayan a la obra, que verifiquen, que midan, que se preparen, que vean toda su logística para que cuando caiga el anticipo pueda iniciar los trabajos, sí, ahora sí puedas sancionarlo, pero ya sin remordimiento. Dice, oye, pues le está metiendo su dinero, y todavía yo le voy a aplicar una sanción, ¿sí? Entonces, cuando se cuando se concilia, cuando se habla y la empresa dice, bueno, pues yo le voy a entrar así sin problema, bueno, ya se platicó, ya es como algo extraoficial, ¿sí me entiende? Entonces, lo recomendable es que no se inicie la obra con anticipo, si no se ha pagado el anticipo, que no se inicie la obra hasta que se pague, porque entonces tú ya puedes diferirlo y ya puedes aplicar la sanción. Porque si le aplicas la sanción se vuelve una cosa muy enredada. Si la empresa no te va a cobrar gastos financieros, entonces puedes, les comento, puedes conciliarlo y que no las sanciones, vamos. Pero se vuelve ahí algo, hay como un hueco, algún vacío ahí. Está medio raro. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los convenios modificatorios. Es que un diferimiento, si es una modificación al programa, un diferimiento por pago tardío de anticipo, al parecer el plazo no se modifica, pero la fecha de inicio y de término sí. Y hay una cláusula en los contratos donde dice la fecha de inicio y la fecha de término. Entonces, si hay una modificación, para hacer una modificación hay que elaborar un convenio modificatorio, un dictamen técnico y un convenio modificatorio. Ya se modificaron las condiciones originales del contrato, ¿sí? Pero si la empresa empieza con sus propios recursos, ya no puede ser un diferimiento porque entonces el plazo de ejecución sí se alarga, ¿sí? Pudiera terminar la obra antes, pero pues principalmente empiezan poco a poco, ¿no? Empiezan a ejecutar conceptos pequeños y pues termina en la fecha que su diferimiento le dice, si tendrías que autorizar ese diferimiento, entonces el programa de obra, el plazo de ejecución se alarga, entonces se modifica el plazo y al modificarse el plazo pues hay que hacer un convenio modificatorio, entonces está complicado. Lo recomendable, les comento, que no se inicien trabajo hasta que no se pague anticipo. Y eso también obliga a nosotros, servidores públicos, a dependencias, a ponernos las pilas también y poder tramitar los pagos, no ser burocráticos, tener el recurso y poder ejecutar la obra. Pues espero que haya contestado tu pregunta y haya quedado clara, Isaac. Cualquier cosa, pues igual continuamos. En las notas de bitácora, la nota de bitácora igual de autorización, sí deberá ponerse el periodo de ejecución y el de la estimación. Algunas veces nos aventuramos y ponemos la nota de bitácora y ponemos el monto de la estimación y después por algún error que detectamos ya sobre el trámite, o sea, la autorizamos y después detectamos un error y ese monto se modifica. Bueno, no pasa nada, no tengan miedo. Muchas veces quieren llevar una bitácora limpia, una bitácora sin errores y en la obra no es así. En la obra cometemos errores y los corregimos. ¿Sí? Entonces no tengan miedo de equivocarse. Pongan su nota de bitácora, pongan un monto. Si no se modifica, pues ya qué bueno, ya quedó así. Con la práctica iremos teniendo menos errores. Y si se llegara a existir un cambio, pues ponen una nota aclaratoria de que se detectó un error ya sobre el trámite una vez autorizada la estimación y para evitar hacer una deductiva posterior, se concluye que se aplique la corrección correspondiente y ya quedan un monto de tal, menos o más, lo que sea. ¿Sí? No tengan miedo, hagan sus notas de bitácora, pónganlas. Ya cuando estemos viendo el tema de bitácora, y voy a adelantarme un poquitito, y porque va ligado con esto de las estimaciones, Generalmente lo que hacemos es que primero elaboramos la estimación, autorizamos la estimación y después elaboramos las notas de bitácora, cuando no debe ser así. Nosotros debemos elaborar la estimación de acuerdo a las notas de bitácora que pusimos, pero ¿por qué no lo hacemos así? Porque tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a poner en la bitácora o autorizar algo, ¿sí? Que no esté correcto y después cuando elaboren la estimación ya no cuadre, ¿sí? Entonces no es así. Si comete un error, les comentaba hace rato, si comete un error se puede aclarar, se puede hacer la aclaración y se puede modificar, se puede corregir.
¿sí? No pasa nada, no ocurre nada, al final es un trabajo en equipo entre empresa y residente. Obviamente que si están de la greña, si están peleándose porque uno es necio y no quiere autorizar y el otro es un gandalla que quiere cobrar volúmenes que no son, pues no van a llegar a ninguna parte. Quien se va a perjudicar más va a ser el contratista, así de fácil. ¿Sí? Lo ideal es cobrar lo que es. Pero ¿qué pasa? Pues luego se bajan los precios para poder ganar la licitación y cuando van a ejecutar la obra, pues ya quieren ver la manera por ahí de cobrar volúmenes excedentes. He estado de los dos lados, he estado con la contratista y la contratista nada más está viendo a ver a qué hora se duerme el residente para poder meter por ahí espesores que no son, un material de diferente calidad, no sé, hacer cuanta cosa y pues debemos estar nosotros despiertos. Y por muy amigo que sea tuyo, por mucho que se lleve bien contigo, lo va a hacer. ¿Sí? Es dinero y cuando el dinero empieza a faltar empieza a ocurrir la desesperación. Me ha pasado en las empresas contratistas que he estado que a veces no nos pagan en meses, no llega el sueldo, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque en una obra hicieron a lo mejor por ahí un mal cálculo y ya no les está dando y en vez de ganar están perdiendo. ¿Sí? Pues ya hay bronca de su analista y de su ingeniero o arquitecto que les lleva la obra, su superintendente. Pero bueno, así pasa, no les cae recurso, entonces empiezan a desesperarse y cuando se desesperan empiezan a buscar maneras de cómo tener el dinero, pero a la de ya. Y a veces quieren cobrar, el peor error que pueden cometer es querer cobrar estimaciones por adelantado. Van y piden y, oye, apóyenme que quiero una estimación para poder avanzar en la obra porque ya no tengo recurso y ese recurso no lo van a ocupar para la obra, lo van a ocupar para pagar otras cosas que deben y la obra va a quedar igual. Ya cuando vean que una empresa empieza a flaquear, mejor terminen por las buenas, hagan una terminación anticipada y pueden volver a contratarlo. A veces las empresas se ponen necias y no, yo se voy a terminar y solamente pues porque no quieren quedar mal, pero ya ellos saben que ya no tienen los argumentos para poder concluir, ya no tienen las herramientas, ya están muy endrogados, ya tienen problemas por todos lados. Entonces, en eso se debe fijar el residente, ese análisis debe hacer, debe meterse más allá, porque al final son clientes, ¿sí? Nosotros los servidores públicos somos los clientes, la empresa es nuestro empleado, ¿sí? Por llamarlo así, porque nosotros lo contratamos. Debemos analizarlo, debemos ver en qué está fallando, ver si podemos apoyarlo con tal de que se termine la obra. Pero tampoco nos vamos a meter en un problema si vemos pues, que la obra o que la empresa ya no tiene remedio. Mejor terminar por las buenas, hacer una terminación anticipada, después volver a contratar fácilmente la obra y se cierra ahí el problema. Bueno, vamos a pasar a la otra, el resumen de control de calidad del reporte de laboratorio. Ya les había comentado la semana pasada, los controles de calidad son de la empresa, así de sencillo. Son para que la empresa tenga cuidado con el material que están poniendo, con el procedimiento que están ejecutando. Son para ellos, para cuidar su salud. Desafortunadamente no todas las dependencias tienen un laboratorio que verifique y no deberían. Sin embargo, se vuelve una necesidad porque las empresas contratistas generalmente lo que hacen es que no, va el residente a la obra y jamás ve el control de calidad, jamás están los de laboratorio. Y preguntas dónde están y fueron al banco de materiales a tomar una muestra, o que se acaban de ir, o que aquí estaban pero ya se fueron. Y nunca los encuentras, es raro encontrar el control de calidad. Generalmente vas cuando están, por ejemplo, los colados, a lo mejor, porque van a tomar muestras del concreto para la foto, para poder presentarla. Pero ¿qué hacen estos controles de calidad? Ya solamente les venden los formatos mencionando que está aprobada la calidad. Ya nada más eso se dedican, ya no se dedican a de verdad a ir a la obra a verificar, ¿sí? Al final es un dinero que las empresas contratistas deben considerar en sus costos indirectos. Deben poner el monto que van a cobrar del control de calidad y se les paga. Pero las empresas quieren ahorrarse ese recurso pues para gastarlo, ¿no? Para incrementar su utilidad según ellos. Al final si descubre o si se detecta un trabajo mal ejecutado o falla la construcción, se colapsa, son los más afectados. ¿Por qué? Pues por no llevar un control de calidad correcto. Si ese control de calidad lo llevan bien, el error lo van a detectar con tiempo y van a poder corregirlo y no más adelante. Me he encontrado con empresas ahorita en carreteras, me he encontrado
que la empresa ejecuta los trabajos, pero no tiene control de calidad, no se le exige tampoco, son residentes muy relajados que no le exigen tanto a la empresa contratista, no sé si le tienen miedo, no sé qué pasa, pero pasa, y ustedes se dan cuenta, pasan 2, 3, 4, 6 meses de que ya se concluyeron los trabajos en la carretera y ya ves baches, ¿sí? Ya ves agujeros, ya ves que se botó el concreto. Y la gente se queja, ¿no? Y tienen toda la razón de quejarse porque el trabajo no está haciendo con calidad, no está haciendo algo que se pide. Y entonces la empresa tiene que regresarse a reparar. ¿Por qué? Porque dejó una fianza, dejó una garantía de que si la obra estaba bien, pues no iba a pasar nada, pero si estaba mal tendría que responder, y esa garantía es por el 10% del monto total de la obra. Y muchas veces esos vicios ocultos, por mala calidad de los trabajos, sobrepasan ese 10% del monto de la fianza. Entonces la dependencia, el contratante, ya no puede realizar la reparación de todo porque a lo mejor los daños representan el 20% de la obra. En una carretera es muy común eso. Entonces nosotros solamente tenemos para recuperar el 10%, aunque la empresa, ya por la parte de la afianzadora, pierde más porque la afianzadora no solamente le recoge ese 10%, sino le recoge todo el inmueble que haya dejado en prenda. ¿Sí? Si la obra era de 1 millón de pesos, la fianza nosotros a la dependencia solamente le puede cumplir el 10%, o sea, 100,000 pesos. Pero si la empresa dejó un terreno en prenda por medio millón de pesos o por el millón de pesos, la afianzadora le recoge todo. Por eso la empresa pierde más, la dependencia gana menos. ¿Sí? Bueno, a lo que voy es que al final sale más caro no ejecutar los trabajos con la calidad correcta y tienen que regresarse, y es más caro reparar un cuadrito pequeño porque pues si la obra es en Pánuco, por ejemplo, pues tiene que transportarse desde donde se encuentre la empresa hasta ese lugar solamente para reparar ese cuadrito, para reparar unas banquetas, unas guarniciones, unas cunetas. Tiene que repararlas porque hay una garantía. Entonces, los controles de calidad son muy importantes. Los controles de calidad son para la salud de la empresa. Hay que exigirle que los tenga, se les están pagando, en sus indirectos los debieron considerar. Se les están pagando sus controles de calidad y con eso nos vamos a evitar un montón de problemas. Que les entreguen resultados reales, resultados verdaderos, que no jueguen con la calidad de la obra, porque pues eso es lo que les va a dar currículum después y pues nos va a evitar problemas a nosotros como servidores públicos por estar haciendo procedimientos, gastando más dinero para poder cobrar las fianzas. Esto se vuelve ahí todo un relajo. El reporte fotográfico, referencia del lugar, ejes, cadenamientos, etcétera, donde está tomando esa prueba para después poder hacer el reclamo correspondiente. Referencias del laboratorio que se trate, saber si es un laboratorio bueno, un laboratorio certificado, un laboratorio que sea reconocido y que sea reconocido por trabajo bien hecho y que no sea reconocido solamente por dar reportes en blanco para que los llenen las dependencias, las empresas contratistas diciendo que los trabajos están cumpliendo. Fecha y hora de la toma de muestras, fecha y hora de la obtención de los resultados y bueno, obviamente los resultados que deben ser favorables y que si no son favorables, eso es lo que deben presentar en la estimación. Si no son favorables, obviamente no vas a poder o no es conveniente autorizar el pago. Lo vuelvo a someter a criterio. Al final, si ustedes ven que el daño no es tan grave, ¿sí? Puedes autorizar la estimación y posteriormente aplicar la deductiva. Que la corrección se tiene que hacer completamente. Digo, hay que jugar con el criterio, porque si nosotros vamos a pagar, si la estimación es de 5 millones de pesos, pero el resultado del laboratorio es de unas banquetas que, que representan, no sé, 100,000 pesos, por ejemplo, pues entonces ya no es tan grave el asunto. Les puedes decir que lo quite. A ver, quítame las banquetas y se van a llevar tiempo. Que quite las banquetas de la estimación. Se va a llevar tiempo hacer las correcciones, verificar nuevamente, etcétera. Eso se va a llevar un montón de tiempo. Mejor autorizas la estimación haciendo la aclaración, la nota de bitácora que se deberá aplicar la deductiva posteriormente. Y así no paras los pagos, se le paga a la empresa, continúa trabajando, realiza las reparaciones y ya, todos contentos. Porque luego le dices a la empresa repara y la empresa dice pues págame.
No, pues no te puedo pagar porque si no, no vas a reparar. Ah, pues yo no voy a reparar si no me pagas lo que sí está bien. Y así se empiezan y se crea ahí un círculo que no se puede resolver. Mejor verifiquen. Si en dado caso que la empresa no repare, pues se le aplica la deductiva y ya, asunto arreglado. No pasa nada. Entonces vamos a continuar. Ya llegamos a la hoja de estimación, al documento final, ese documento que genera, que es generado por todo el soporte anterior. Ya ve cómo fuimos escalando hasta llegar ya a la hoja de estimación. En esa hoja de estimación, bueno, pues generalmente se viene la clave del concepto para identificarlo de toda la base de datos, la unidad, en cómo se está pagando, si en metro cuadrado, metro cúbico, algunas veces, algunos conceptos que por especificación se dice que se deben pagar por metro cúbico, lo están pagando por metro cuadrado, y otros al revés, que se deben pagar por metro cuadrado y se pagan por metro cúbico. Entonces se vuelve ahí un relajo, entonces deben tener ahí buena coordinación y verificar que se esté pagando como la especificación dice que se debe pagar. La cantidad, obviamente, cuántos metros cúbicos, cuántos metros cuadrados, cuántos kilogramos, cuántos metros lineales, etcétera. El volumen de presupuesto, la cantidad que se va a cobrar, pero también, perdón, el volumen de presupuesto es necesario para tomarlo como referencia, ¿sí? Con, como dice acá, volumen ejecutado hasta el periodo anterior, saber qué tanto o cómo se va comportando de acuerdo al volumen que contraté. Si yo contraté 100 metros cúbicos, ¿sí? Y ya llevo 99 metros cúbicos, ya solamente me queda un metro cúbico por ejecutar, pero qué tal, bueno, de mi catálogo de conceptos, por pagar, pero qué tal si ejecutamos 120 metros cúbicos, quiere decir que ya rebasé mi volumen de catálogo original y que vimos la semana pasada en las estimaciones, que los volúmenes de excedentes al catálogo original deben cobrarse en un tipo de estimaciones diferente, quedamos que son las estimaciones normales, las estimaciones tipo A de volúmenes adicionales, que sería en este caso, las estimaciones tipo B de volúmenes extraordinarios, de conceptos extraordinarios. Entonces, para eso es necesario llevar un control de cómo se van comportando en cada estimación la cantidad del concepto que estamos cobrando, que estamos ejecutando en la obra. El volumen ejecutado hasta el periodo anterior y el volumen ejecutado en el periodo actual para llevar ese control, el volumen acumulado, los importes estimados, la cantidad, el precio unitario por el volumen para saber en cantidades cuánto es, cuánto llevo en dinero también, porque pudiera ser que en esa partida o en ese concepto ya estoy cobrando de más. Porcentajes estimados también, es que los porcentajes son más fáciles de visualizar. Si tú pones llevo 2 millones de 8 millones, pues lo visualizas nada más en dinero, pero si dices que llevas el 20%, entonces ya es más fácil identificar la magnitud del trabajo que estamos ejecutando. Firmas de quien elabora, de quien autoriza y de quien valida el trámite. Ojo, porque generalmente deberá llevar únicamente de quien elabora y de quien autoriza. Pero el trámite alguien lo debe validar, debe decir sí, valido que se ejecute el trámite de esa estimación. ¿Quién o quiénes? Porque luego pues, en los pies de las estimaciones van firmas de todo el mundo, no firmas el que elaboró la estimación, firmas del representante legal de la empresa, firma del superintendente, firma del supervisor externo, firma del residente, firma del jefe de departamento, firma del director de obras, firma del alcalde, firma del tesorero, firma del secretario del tesoro. Entonces ponen ahí una serie de firmas que a veces no son necesarias, ¿sí? Es importante para la estimación. Es importante que si van o tienen la necesidad de autorizar, que la autoricen en un documento extra para que no se llene de firmas ahí el formato de estimación. Es lo que tienen en la pantalla es un formatito igual estándar de las estimaciones. Se dan cuenta la clave, como mencionaba, para identificar de la base de datos. La descripción del concepto, aquí vendrá la descripción del concepto que vamos a cobrar. Yo creo que todos debemos estar familiarizados con estos formatos. Son estándar, son muy prácticos y pues no sé si existe una normativa de estos. La verdad yo no he encontrado en ninguna parte, en ningún lineamiento y mira que le he buscado, donde nos digan que así son y que así deben ser. No existe o no sé, de hecho ni siquiera en los acuerdos propios de las dependencias en las que he estado he encontrado que sean normados.
así como los nombres de las estimaciones. No he visto en alguna parte que estén normados. En alguna ocasión, no recuerdo en qué dependencia, los contratos en sí, pues los contratos son acuerdos entre las partes, sí mencionaban que las estimaciones de volumen excedente se nombrarán estimaciones adicionales a tipo A, que las extraordinarias se llamarán tipo B extraordinaria. O sea, sí trataron de ponerle un orden, pero no recuerdo en qué parte. Pero no está normado, no está en ninguna parte, lo he encontrado, al menos yo nunca lo he encontrado. También la unidad les comentaba, la cantidad de volumen, de cómo vamos a medir ese volumen, qué tanto viene en presupuesto, en volúmenes, qué tanto viene en presupuesto, qué tanto se ha estimado hasta la estimación anterior. Pues si esta es la primera, obviamente en la estimación anterior es cero, pero si esta es la quinta, la sexta estimación, debemos traer un volumen acumulado, ¿sale? Hasta la estimación anterior y hasta esta estimación, ya sumando el volumen de esta estimación, que sería el volumen de esta estimación. Después el precio unitario para poder multiplicarlos, el importe y el porcentaje de avance de ese concepto para saber si ya está llegando al 100%, si ya pasó del 100% en esta parte, entonces ya debemos dividirlo, ya debemos cortar hasta que aquí solamente puede llegar al 100%. Si es una estimación normal, si es una estimación de excedentes, entonces este porcentaje ya será excedente. Y ya pues el importe total que viene aquí abajo. Aquí solamente son referencias en esta parte arriba, solamente son referencias de los montos, de las fechas. El contratista que está elaborando la estimación pudiera tenerlos o no pudiera tenerlos. Lo importante es referirlo al contrato que se trata, al contrato de la obra y el contratista. De ahí para allá, pues lo demás es información adicional que pudiera tener o no pudiera tener. Al final lo que valen son las firmas. Les comento, aquí vienen varias firmas, aquí mucha gente del departamento. La ley dice que solamente con que la firme el superintendente y el residente, con eso ya es más que suficiente. Lo demás es validación, es visto bueno, es aprobación, no sé, pero la residencia por aquí está tapándose, pero dice autoriza el trámite. Un resumen por partidas que no es tan necesario para las dependencias que no ejecutan obra para la Secretaría de Finanzas, porque la Secretaría de Finanzas tiene un programita ahí, el CIAFEP, en donde pues, captura toda la información y tiene cierta forma, ciertos requisitos que piden. Para cualquier otra dependencia es importante el resumen por partidas porque se va dando cuenta en qué parte o cómo se va comportando financieramente la obra de forma general, ya no solamente por concepto. Sí, en este resumen por partidas dice, miren, en pavimentos, por decirlo así, ya voy llegando al 100% financiero, pero físicamente voy al 70%, o sea, a lo mejor voy a necesitar más dinero, no me está alcanzando. Es simplemente llevar un control, ¿sí? De qué monto se va llevando por las partidas. En el caso les comentaba, pues de finanzas nos ayuda para elaborar ciertos formatos que pide a fuerza finanza, que es el formato TEC y el formato PROC que captura en el CIAFEP, que es el programa informático en el cual el gobierno del estado realiza todos los pagos del gobierno. Y les comento, este resumen por partidas es muy práctico, pues vas viendo cómo se va comportando en porcentaje. Acá a la derecha está todo los porcentajes cada partida, si voy a necesitar más dinero en una partida, si me va a sobrar dinero de otra partida para poder inyectarle a la que me falta. Entonces ya es muy práctico, es una visualización financiera general de la obra. Si ya no más dices, a ver, financiero el 80%, físico el 70%. No, estás viendo en qué partida estamos pasando, en qué partida vamos menos. Es muy práctico para tener la información total. Es anexo, ya no es tan importante de que lo llevo, no, pero sí es muy práctico para poder visualizar el comportamiento financiero de la obra. El estado de cuenta, sí es importante, porque en ese estado de cuenta ya se van a reflejar todas las aditivas, deductivas, amortizaciones, retenciones, penas convencionales, todo lo financiero y ya el neto a cobro. ¿Por qué es importante? Porque ese documento nosotros lo vamos a llevar al contador para que el contador nos elabore la factura, de ahí va a salir todo, tal cual como aparezcan los números y bueno, con una leyenda. Este es, digamos, un estado de cuenta también estándar, un formato estándar.
¿Qué lleva? Bueno, el número de estimación. Pueden modificarlo ustedes, ¿no? Dependiendo de la estructura financiera que tengan. En algunas partes pues no pagarán por ahí el 5 al millar. En algunas partes le ponen, o le ponían, ahorita creo que ya no, en algunas dependencias, incluso de la CEMIC, si eran asociados de la CEMIC por medio de la estimación, les hacían la deductiva. Entonces, pues no sé, es algo ahí raro. Pero bueno, la estimación, el número de estimación, el periodo de ejecución, el importe, el IVA, ¿sí? El total, bueno, el impuesto, claro, el total, qué tanto se está amortizando, deben tener un control correcto, porque luego le ponen una cantidad con IVA y después le vuelven a agregar el IVA, o lo ponen sin IVA y no le agregan el IVA, entonces se vuelve así medio raro. Es bien práctico para llevar ese control. Alguna retención que tengan, el 5 al millar, el de este gastos, ¿cómo se llama? Ya se me fue el avión, el del 5 al millar. El total, el monto neto a cobrar, si se dan cuenta, el monto de la estimación es 745, pero ya aplicando las deductivas, incluso si hay que hacer alguna retención, solamente alcanza a cobrar 263 mil pesos, porque está amortizando 259 mil aquí. ¿Sale? Y, perdón, el 5 al millar de inspección y vigilancia, se me había ido el avión. El saldo, ¿cómo va quedando? ¿Cuánto nos queda de dinero por ejercer? ¿Y cuánto nos va quedando por amortizar? Para asegurarnos de que al finalizar la obra se pueda amortizar todo el anticipo. Para asegurarnos de que no nos estamos gastando todo el dinero de la obra y no la estamos terminando. O que si en su defecto vamos a necesitar más dinero para poder concluir los trabajos. Entonces podemos elaborar, ¿no?, ahí una ampliación, un convenio ampliatorio y adelante. Un dictamen técnico, esto sí es interesante, es aplicable, no es algo así como de que no quiero ponerlo, porque hay unos lineamientos, aquí abajo le puse en la presentación, que igual se las vamos a mandar, los lineamientos generales específicos de disciplina, control de la autoridad eficaz de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Este dictamen técnico, ya por mandato de lineamiento, está pidiéndose que el residente autorice la estimación. Tiene ahí un detalle, menciona que el supervisor, pero el supervisor no autoriza, el que autoriza es el residente. Entonces estos lineamientos pues sí deberán ahí hacerles el ajuste, pero sí elaborar el documento en donde mencione que se autoriza la obra, que se autorizan los volúmenes, etcétera. Es una regla estatal solamente, en algunos otros lugares seguramente no lo piden. Y es un ejemplo de un dictamen técnico, algo sencillo. Después de revisar los documentos referentes a la obra o acción, porque puede ser una obra o puede ser una supervisión o un proyecto, en la localidad del municipio a cargo de la empresa, le puse aquí testada la información para respetar el derecho a la privacidad de los datos de la empresa, bajo el contrato número. Se dictamina, pues es un dictamen técnico, se dictamina que los conceptos marcados en la estimación número 2 normal, y con periodo de ejecución del 1 de julio del 2018 al 15 de julio de 2018, mismos que se enlistan a continuación, los cuales fueron efectivamente ejecutados. Ya, nada más cumpliendo con eso, ya ponemos los conceptos. Si son conceptos extraordinarios, mencionaremos que se va a elaborar un convenio modificatorio o no, de ampliación en monto, o si son en sustitución de otros y por lo tanto no incrementa el monto del contrato. Entonces, bueno, ya depende de las condiciones en las que estemos elaborando la estimación. El documento más importante para todos los directivos y jefes de la empresa y los que firmaron el contrato, la factura, porque con ese documento le van a pagar. Todo lo demás es chamba del superintendente, del residente de obra, verificar, conciliar, autorizar, firmar, etcétera. Ya la factura pues ya se la pasarán a su contador, el contador va a elaborar las facturas y pues como requisito del SAT, ¿no? En este caso pues ya facturas electrónicas. Antes andaban todos con su blog de facturas y tenían que ponerlas en su impresora y checar que no se fueran a desfasar. Ahorita pues es una factura electrónica, se cargan los datos. Han tenido muchos problemas luego algunos contadores que no tienen o que no saben cómo facturar de forma correcta, porque la estructura financiera que se pone o los datos que se piden, la estructura financiera al final no
causa tanto problema, sino los datos que se ponen en la factura a veces no caben por los caracteres que se meten al momento de elaborarla y bueno, se van a quejar, es que yo no puedo ponerle esto y que no se puede así, que no se puede así, o luego el IVA no se los refleja como debe ser y a veces alteran, imprimen la factura y después la alteran en PDF para que tenga los datos correctos, pero luego les piden el formato XML, que es el lenguaje, o por llamarlo así, de cómo se elabora la factura, y sale diferente, es inalterable, entonces sale diferente, y por eso, bueno, se genera ahí un conflicto con los contadores, pero bueno, no hay cosa que no se pueda solucionar, al final es cosa de hacerles ver que sí se pueden hacer como se pide. Es un formato de factura que estoy poniendo aquí en la pantalla, es un formato de factura estándar también. Generalmente las empresas compran un software ya de facturación, pero muchas veces en la misma página del SAT pueden elaborar sus facturas, ahí les da la opción gratis, tienen ciertas restricciones, ya con un software a modo comprado, pueden manipularlo como ellos quieran. Lleva la leyenda que tiene aquí adentro y los montos totales. Esta es la parte de abajo, importante el sello digital, esta que son facturas electrónicas, su sello digital, su código QR y la estructura financiera, ¿no? Ya donde viene el importe de la estimación, el impuesto, la retención en caso de que del 5 al millar o en su defecto una retención por sanción por atraso y ya el total a cobrar, el neto a cobrar. Un documento de justificación en tiempo es un requisito extra que piden para igual en el gobierno estatal. No es necesario para otras instancias, es un requisito que igual piden los lineamientos de la gestión financiera para la inversión pública. Si la estimación no se ejecuta en el momento en que es la fecha de corte, ya ves que llega la fecha de corte y tiene 6 días para poder presentarla para su revisión y autorización. Si se pasa de esos 6 días de la empresa a presentar la estimación y la dependencia tiene 15 días para autorizarla, y si se pasa de esos 15 días también, pues entonces ya tendrán que elaborar una justificación, tendrán que mencionar por qué. Generalmente eso ocurre, y es realidad, ocurre porque las empresas no estiman o no presentan las estimaciones en la fecha que se les está pidiendo, entonces se desfasan de tiempo después de la fecha de corte y hay que justificarlo, y ya la empresa pues manda ahí un oficio mencionando que derivado de sus temas administrativos propios o particulares, pues no se pudo presentar la estimación en tiempo y forma, por lo tanto pues no se pagó. Pero muchas veces la empresa sí presenta las estimaciones en tiempo y la dependencia es la que retrasa ese pago por X razón, por negligencia de los servidores públicos, morosidad, por no ir a la obra, por ignorancia, por no sé, por tanta cosa, retrasa el pago de las estimaciones y no hay una justificación. Entonces la empresa va a decir, oye, yo no voy a echarme la culpa por algo que tú tuviste la culpa, porque si me echo la culpa después no me vas a pagar y me vas a sancionar, ¿sí? Esto es como para obligar a que tanto las empresas como las dependencias vayan dándole atención a estos temas y no los vayan dejando, ¿sí? Que hagan su trabajo como debe ser y en el momento en que deben hacerlo. Entonces, aunque no sea obligatorio para otras instancias, es conveniente solicitarlo, que nos entreguen cuentas nuestros residentes del por qué no están autorizando las estimaciones en tiempo. Y si es culpa de la empresa, pues ni modo, pero si no es culpa de la empresa, es la oportunidad que tiene la empresa para presionar a la dependencia y pueda apurarlos para que le revise las estimaciones y no le retrase los pagos. Y bueno, algo de la justificación en tiempo, un ejemplo así rápido. Este documento de validación de pasivos es importante porque igual los lineamientos de la gestión financiera para la inversión pública mencionan que los trámites de pago de obras y acciones ejecutadas en ejercicios anteriores, por ejemplo, ahorita ya estamos en febrero, si nos presenta una estimación que avale trabajos de diciembre hacia atrás del año pasado, pues entonces tendremos que llevarlo a nuestros órganos internos de control para que verifique y valide ese pago, ese adeudo, para que pueda realizarse ese trámite. Es un requerimiento pues ya de cajón que debemos elaborar. Y algunos documentos extra según sea el caso, le comentaba hace rato,
independientemente de los documentos que vamos a elaborar por el tipo de estimación que estamos presentando o que estamos autorizando, pues deberá llevar, según sea el caso, si es una estimación extraordinaria, la autorización de los conceptos extraordinarios, el documento donde se autoriza el concepto, pero también el documento donde se autoriza el precio, no solamente el concepto. Nosotros podemos autorizar el concepto en la bitácora y decir, sí, ejecútalo, pero nosotros no vamos a autorizar como residentes, estamos hablando de residentes de obra. Lo autoriza ya un analista de costos, un analista de la dependencia. Entonces a lo mejor la empresa, que no es raro verlo, que la empresa presenta un precio muy elevado y y la dependencia lo ajusta, entonces luego presentan precio presentado por la empresa, precio autorizado. Y ya la empresa puede presentar una inconformidad también. Entonces a veces es muy raro, bien raro, que van los auditores, revisan los conceptos extraordinarios y el que presentó la empresa es el que está autorizado. Entonces el trámite se hizo ahí a espaldas en negociación o algo así. Generalmente los conceptos extraordinarios que se presentan, las tarjetas de precio unitario que se presentan están rayadas, están corregidas, están tachadas y ya tienen el concepto que autoriza la dependencia, pero pues generalmente luego vas y revisas los expedientes y están limpias las tarjetas y está autorizado tal cual como lo presentó la empresa, entonces está así. Quiere decir que hubo algo, hubo una negociación o hubo un trato atrás de todos esos documentos. Entonces no puede ir algo perfecto. Una obra, como les comentaba, hay errores, hay puntos de vista diferentes, hay debates, y eso se deben de plasmar, se deben evidenciar para que se vea que se está haciendo algo de forma correcta. Y si se equivocan, les comento, no pasa nada, se puede corregir, puede conciliarse nuevamente, puede platicarse siempre y cuando esté dentro de la ley, dentro de los lineamientos. También los convenios modificatorios de monto y tiempo, pues qué tal si alguna obra ya va atrasada y se le tiene que aplicar una sanción, pero no se le está aplicando, entonces ¿cómo justificas que no le estás aplicando la estimación? Ah, bueno, pues porque ya se elaboró un convenio modificatorio, tanto en monto como en tiempo, y pues ahí va anexo a la estimación, son importantes. Además, dice aquí las gráficas de avance físico y programado, una cédula informativa también, que es como un resumen del avance físico programado, que eso lo había comentado anteriormente, pero la cédula informativa es como un resumen total de todo lo que viene en la estimación. El resumen total, bueno, pues es los montos que se van a cobrar, qué monto se ha cobrado, de qué contratos son, si se le está aplicando una retención, si no se le está aplicando, qué empresa, y toda la información en general de la estimación en una hoja informativa para que cuando la persona agarre la estimación pueda referirse en esa y pueda ver toda la radiografía de la estimación sin necesidad de estar revisando todo, porque al revisarlo ya habrá un departamento que no deberían existir esos departamentos de revisión de estimaciones. Sin embargo, por tantos errores que se presentan, es necesario implementarlos, lo que conlleva más gastos para la dependencia, cuando la responsabilidad de que la estimación vaya bien desde un principio es del residente. El residente debe revisarla, debe filtrarla, pero ¿qué cosa hacen luego los residentes? Reciben la estimación, van primero con el departamento de revisión de estimaciones, van primero con él y si ya él lo autoriza, entonces ya la firman. Entonces vuelve ahí un complot entre los jefes de la dependencia y el residente, en donde evitan que el residente haga su trabajo como debe ser. Si lo presiona, dicen, no, a mí me debes traer una estimación ya firmada, y si la estimación tiene errores, si tiene un error o eso, pues hay que modificarlo, hay que corregirlo. Pero si se vuelve repetitivo, entonces el representante de la dependencia ya puede tomar una acción sobre su trabajador, al final de cuentas, sobre el servidor público que no está haciendo su trabajo como debe ser. Eso es en cuanto al tema de las estimaciones. Vamos a pasarnos al tema de bitácora. Si tiene alguna duda o algún comentario con el tema de estimación, este solamente fue complemento de la clase pasada para cerrarlo. Solamente quiero terminar con la última reflexión del tema de estimaciones. Recuerden que las estimaciones son dinero. ¿Sí? Las estimaciones son pagos y las obras se ejecutan con dinero. Si no hay dinero, la obra se va a detener. Entonces vayan tratando de tomar el criterio correcto para no detener esos pagos, sino la empresa, por mucha buena intención que tenga de ejecutar la obra,
no lo va a conseguir, y si no lo consigue, pues el problema se va a revertir hacia nosotros, al no darle trámite, al no agilizarlo. Recuerden que si y me ha tocado con empresas que se la saben de todas, que conocen la ley, que conocen los lineamientos y que son muy fríos, sí, que dicen, a ver, casi casi te dicen, tú no eres mi amigo, sí, yo vengo a trabajar para ti, tú tienes que cumplirme porque yo te voy a cumplir, sí. Eso, tómenlo como reflexión en algún momento. Por retrasar un pago, retrasar un pago sin argumentos, una empresa puede demandarlos, puede reclamarles gastos, y a ustedes les van a imputar alguna responsabilidad por estar haciendo perder dinero al Estado por no autorizar una estimación en tiempo, y ahora hay que pagarle gastos financieros a la empresa, ¿sí? Tómenlo como, no por eso van a pasar estimaciones que estén mal, estimaciones que tengan errores, estimaciones que estén cobrando cosas que no son lo correcto. Sí, no, no es así. Me refiero a que traten de tener un criterio, traten de analizar con toda la información que tienen, y pues tomar una decisión si autorizan la estimación o no. Las obras se ejecutan con dinero, y si no hay dinero, pues se van a generar un problema. Si la dependencia no tiene dinero para pagar tan solo el anticipo, o sea, el anticipo lo deben pagar antes, el anticipo deben pagarlo antes de que inicien los trabajos. Si no tienen para pagar el anticipo, vayan y haciéndose la idea que van a tener un problema de una obra que era para 3 meses y que la van a ejecutar en año y medio, o a lo mejor ni la terminan. Entonces nada más lo dejo ahí. Ahorita vamos a continuar, o vamos a retomar el curso con la bitácora de obra. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos para descansar un poquito la garganta, y son las 10:20, 10:25. Continuamos con la bitácora de obra, que es digamos, el tema más padre de todo este tema de la administración de la obra pública. Vamos a hacer teoría. La próxima semana terminamos un poco la teoría y ya pasamos al pizarrón para poder redactar alguna nota de bitácora. Vayan haciéndose ya sus ideas de alguna instrucción, o de cómo estructurar una nota de bitácora de algún tema particular que tienen para poder atenderlo acá. Con la bitácora prácticamente pueden resolver cualquier problema de obra, cualquiera con la bitácora, obviamente, con sustento, con soporte, con respaldo. Entonces nos tomamos 5 minutos y ahorita regresamos. ¿Sale? Listo, vamos a continuar. Nos queda media hora, poquito más de media hora de clase, y vamos a adelantar con el tema de bitácora. Les comentaba que es un tema bien interesante, y pues al final, para residentes y para supervisores de obras, la forma en cómo se ejerce todo ese poder con el que se faculta a estos servidores públicos para tener control en la obra. Les comentaba cuando empezamos el curso, la bitácora es el timón de la obra, es la que nos marca el rumbo. Con eso nosotros podemos dar las instrucciones, en caso de la empresa, recibir las instrucciones. Con este documento, con este instrumento, podemos recabar evidencia. Entonces es un tema bastante amplio. Podemos hablar y hablar y hablar de la bitácora, porque se suscitan muchas cosas a lo largo de la obra, y debemos tomar ciertas decisiones. Les comentaba que o elaborar una nota de bitácora en tiempo, llevar la bitácora al día, no solamente es escribir notas de bitácora todos los días, sino escribir notas de bitácora en el momento en que sean necesarias. Si no es necesario colocar ninguna nota de bitácora porque los trabajos se están ejecutando de acuerdo al programa, de acuerdo a las especificaciones, pues a lo mejor la única nota de bitácora que colocaremos es la autorización de la estimación. Pero si se van generando problemas en el transcurso de la ejecución de los trabajos, problemas sociales, problemas técnicos, casos fortuitos de fuerza mayor, entonces inmediatamente debemos hacer la anotación de la obra de lo que esté ocurriendo. A lo mejor se soluciona el otro día, a lo mejor no sabemos qué pudiera pasar, pero más vale tener la nota de bitácora de respaldo en tiempo. Y bueno, pues la bitácora no es unilateral, la bitácora no es solamente de la dependencia del residente, es una bitácora donde participan ambas partes, es un medio de comunicación. Ahorita vamos a ver la descripción oficial de lo que es la bitácora. Entonces, pasando a este punto, pues es tal cual como lo dice el artículo 2 del reglamento en su fracción número 8, y menciona
que la bitácora es el instrumento técnico, ojo, está hasta en rojo está, es un instrumento técnico, no dice que es un libro, no dice que es un cuaderno, no dice que es una plataforma, es un instrumento, es dicho de otra forma, es como una herramienta para ambas partes. Dice que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos y ojo ahí porque muchas veces tenemos una descripción errónea. Dice que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, pero no dice que es el medio de comunicación oficial. Pueden haber otro tipo de comunicaciones, ya sean oficios, ya sean minutas de trabajo, etcétera, ¿no? Fichas informativas. Podrá haber otras formas de comunicación, pero al final de cuentas quien tiene más fuerza legal pues es la bitácora de obra para cualquier procedimiento, para cualquier obra que se lleve, ¿no? Pues, también hay bitácoras de servicio. Entonces, el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación de las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes, ¿sí? Eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. Y ya, bueno, dice, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, ¿sí? La famosa bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en cuyo caso se le denominará bitácora convencional. Bueno, esto es lo que menciona el reglamento y pues digamos que es la descripción oficial de bitácora. Debemos leerla y debemos tratar de interpretarla de la forma mejor, ¿no? De la forma correcta. Nosotros no somos abogados, me voy a cansar de repetirlo, no somos abogados, nosotros somos técnicos, nosotros vemos temas de obra, ¿sí? Temas técnicos de obra, de ejecución. Es importante conocer todo esto porque pues el hecho de que no conozcas la ley no te exime de su responsabilidad o de la falta que tú hagas. Entonces, es importante conocer el procedimiento, es importante conocer el alcance y fuerza legal que tiene para pues no ir inocentemente y tomar una decisión que nos genere después un problema y no podemos decir es que yo no sabía. Entonces, la bitácora es obligatoria, la bitácora hay que llevarla en todos los contratos. ¿De qué forma? Dice aquí que es una bitácora convencional o por medios remotos, en el cual se llama bitácora electrónica. En particular se conocen tres tipos de bitácora o se llevan se tiene registro de tres tipos de bitácora ya hablando de la morfología de la bitácora. Una es la bitácora electrónica, que también hay bitácora electrónica, la que administra, bueno, primero la administraba la ACF, ahorita les recuerdo quién administra la bitácora electrónica, igual se me fue el avión. Este, pero también Pemex tiene su bitácora electrónica, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando la autorice la Secretaría de la Función Pública, se llevará esa bitácora. Con la Comisión Federal de Electricidad también por ahí tiene su bitácora electrónica. Y la bitácora convencional, puede haber una bitácora convencional tradicional, la que se vende en las papelerías. Ustedes pueden ir a una papelería, solicitar una bitácora, solamente hay que revisar que ese cuaderno, ahora sí, ahí sí sería un cuaderno, revisar que cumpla con todos los requisitos que vamos a ver ahorita para esa bitácora convencional. Muchas veces agarramos un libro cualquiera y pues ya nos ponemos a anotar y no tenemos la precaución de verificar que cumpla con lo mínimo para que pueda utilizarse como bitácora. Y también hay bitácoras institucionales, bitácoras que las mismas dependencias elaboran con sus logos, con toda su formatería que ellos ocupan para cumplir con todos los requisitos que la propia dependencia quiere. Generalmente la paga el contratista, aunque no hay una regla general, solamente se menciona que debe haber una bitácora. Algunas veces le preguntas al residente, oye, ¿por qué no has aperturado bitácora? Bueno, es que el contratista no me la ha traído, no la ha comprado. Entonces, pues no es una excusa aceptable porque la bitácora, pues generalmente se le pide al contratista, pero pues no es un impedimento, también la puede comprar el residente o la puede tener el residente, no sé, ¿no? Les comentaba de las bitácoras institucionales porque generalmente se le pide al contratista que la pague, ¿sí? Para eso, pues yo creo que desde las bases de licitación se deberá mencionarle al contratista
que si en caso de ser adjudicado el contrato deberá pasar a cierto departamento a comprar esa bitácora para que también el contratista pueda considerar en sus indirectos esas bitácoras. Les comento esto porque, por ejemplo, en alguna dependencia, aquí no voy a decir nombres para no se vaya a ofender a alguien, pero en alguna dependencia que están carísimas las bitácoras. Luego para comprar un paquete de dos bitácoras o tres bitácoras, porque acostumbran a hacer contratos con multiobra, vamos, que en un contrato vienen tres obras en lugares diferentes, entonces hay que conseguir tres bitácoras. Entonces luego el contrato es, no sé, de 2 millones de pesos, de 1 millón de pesos, y la bitácora te sale en 15, 20 mil pesos el paquete de bitácoras. Entonces siento que es un gasto ahí en exceso, cuando podemos comprar una bitácora en la papelería que te cuesta 300, 400 pesos, y eso nos sirve perfectamente porque está cumpliendo con los requisitos que nos pide aquí, los lineamientos que nos pide la ley. Pero bueno, ya tema de cada quien, de cada dependencia. Entonces quedamos que es un instrumento técnico, no es un instrumento legal, y luego así luego mencionan algunos, es el documento legal oficial de comunicaciones, pues no, es un documento técnico porque lo que los utilizamos somos técnicos, ahí vamos a poner números, vamos a poner explicaciones técnicas de temas de mecánica de suelos, de temas de funcionalidad, de temas estructurales, etcétera. Ahí vamos a poner información técnica solamente, ¿sí? Y que vamos a comunicarnos entre la empresa y entre la dependencia. No es unilateral, no es nada más lo que yo diga, ¿sí? Debe verse el punto de vista de ambas partes. Y obviamente debe haber formalizado un contrato con anterioridad. Debe estar formalizado el contrato y ya adelante aperturar bitácora. ¿Cuál es la fecha para aperturar bitácora? Tenemos un montón de observaciones, casi todas las dependencias, porque nuestros residentes no aperturan la bitácora en tiempo y forma. Cuando es bitácora electrónica, sí hay unos lineamientos por parte de la Secretaría de Función Pública donde menciona cómo se debe llevar o cómo se debe administrar una bitácora electrónica. Y ahí sí es específico, ahí sí menciona que se debe aperturar antes de que inicien los trabajos, ¿sí? Entonces no hay salida para el tema de la bitácora electrónica, pero pues de la bitácora convencional no menciona nada. Lo recomendable para aperturar una bitácora, porque no existe otro lineamiento donde nos diga la bitácora debes aperturarla en este periodo o en esta fecha específica, no lo menciona. Lo recomendable es que sea inmediatamente después de la firma del contrato. No se puede firmar antes de la firma del contrato porque no hay nada que la respalde. ¿Qué tal si al final por alguna causa externa no se firma el contrato y nosotros ya estamos haciendo anotaciones en la bitácora? Aunque la ley sí menciona que la empresa sí puede iniciar los trabajos inmediatamente al tener el fallo, aunque no firme el contrato. Claro, sí dice bajo su propia responsabilidad puede iniciar los trabajos con el simple fallo, ¿sí? Ya si quiere la empresa no hay nada que se lo impida. Lo recomendable es que se firme el contrato e inmediatamente después se aperture la bitácora. Mucho más importante y mucho más recomendable es que sea antes de iniciar la obra, antes de que se haga el primer movimiento de la obra, ya debe estar apertura la bitácora. ¿Por qué digo esto? Porque una vez firmando el contrato ya hay una responsabilidad de ambas partes. Sí, ya hay una responsabilidad que debe cumplir la empresa y una responsabilidad que debe cumplir el superintendente. Si alguna de las partes no cumple con su parte del trato, lo que se pactó en el contrato, obviamente, entonces ya alguno puede tomar acciones, ya puede dejar evidencia en bitácora, ya, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es recomendable. Generalmente les comentaba, se inician las obras, no se apertura bitácora, presentan la estimación y cuando presentan la estimación ya revisan, verifican, autorizan, miden y entonces ya para atrás empiezan a cuadrarlo todo en la bitácora. Está mal hecho. Por eso las empresas les presentan estimaciones como quieren y con los volúmenes que quieren y quieren cobrar lo que quieren. ¿Por qué? Porque no les marcaron la pauta desde el principio, no le dijeron, a ver, se está ejecutando esto y esto vas a cobrar. ¿Sí? Entonces no ponen su autoridad y la bitácora es el instrumento en el cual el residente puede manifestar su autoridad, puede hacerla física, ¿sí? Puede ejecutar esa autoridad y bueno, y aparte por la responsabilidad que tiene y que la misma ley le está confiriendo. En la primera clase vimos las obligaciones que tiene el residente, que no solamente es una, son muchas, son muy importantes y que no puede faltarlas, ¿sí? ¿Cómo las va
a garantizar que va a poder ejercer esa autoridad que tiene, pues por medio de este instrumento que es la bitácora, ¿no? Bitácora convencional o bitácora electrónica. Muchas veces la bitácora electrónica es mucho más flexible, ¿sí? Porque pues puedes poner una nota el día de hoy cuando la debiste poner la semana pasada, pero la bitácora electrónica no. En la bitácora electrónica, independientemente de que pongas que lo estás autorizando o que lo autorizaste con fecha atrasada, la fecha de emisión de la bitácora, pues iba a aparecer la fecha actual. Lleva un contador real en tiempo real. Entonces no hay forma como de engañarlo y van a tener ahí apercibimientos y si son repetitivos, pues ya se les van a fincar ahí una falta administrativa. Son faltas hasta el momento, no son graves, pero pues en algún momento yo creo que la Secretaría de la Función Pública va a determinar que sean faltas graves el no aperturar una bitácora en tiempo y pues ya va a fincar una responsabilidad más seria, ¿no? Bueno, pues el fundamento legal ya lo mencionamos, que para efectos de la ley de obras públicas dice en el artículo 46, dice los últimos tres párrafos, para los efectos de la ley de obras públicas y la convocatoria de la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y en sus obligaciones. Lo está diciendo la ley, pues entonces debemos tomarlo en cuenta, debe tener su homólogo también alguna ley estatal. En la formalización de los contratos podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica, de efecto autoriza la Secretaría de la Función Pública, y en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se deberán, dice ya, como son temas de recursos federales, es obligatorio que se deberá utilizar medios remotos de comunicación electrónica, pero sí hay unos casos en donde la Secretaría de la Función Pública se porta flexible y dice que no hay ningún problema, ¿no? Que no pasa nada. Entonces tengan ahí nada más el dato. Cuando es obra federal, pues es una obligación que deberá ser bitácora electrónica y que pues habrá que buscar algunos supuestos por ahí donde la misma ley menciona que pudiera llevarse una bitácora convencional. Cuando se trata de ley estatal, de la ley estatal de Veracruz, pues no es obligatorio y bueno, es más, ni siquiera menciona la bitácora electrónica. Tal vez en algún momento el gobierno del estado logre, ¿cómo se llama? Implementar un sistema de control mediante bitácora electrónica. Por el momento no se ha escuchado, no se ha oído. Vamos a seguir trabajando con una bitácora convencional y que al final es el tema de este tema de este curso, ¿no? Quienes tienen acceso a la bitácora, ya sea bitácora convencional o bitácora electrónica, o en el caso de la Secretaría de la Función Pública, solamente de consulta, pueden verificar, no pueden participar, pero en cualquier momento pueden revisarla, pueden ver qué está pasando. Y no solamente la Secretaría de la Función Pública, obviamente también en los ámbitos locales, las Contralorías internas, las Contralorías generales, los órganos de fiscalización y cualquier ente auditor o en su caso despacho que mande alguno de estos entes auditores podrán revisarla y podrán verificar. Tendrán que presentarse en la obra, en su caso, o por parte del residente, ya que es el residente quien resguarda la obra. Entonces, obviamente el residente de la obra, el superintendente de construcción y el supervisor, y esos serán los que puedan participar en la bitácora, cada uno con su grado de responsabilidad. El residente obviamente es el que llevará la batuta, el que autorizará, el que ordenará, etcétera. El superintendente es el que manifestará sus inconformidades en su momento o acatará las instrucciones del residente de obra y el supervisor únicamente dará seguimiento verificando que se cumplan las disposiciones que se acordaron, ¿no? Si el residente dio una instrucción, el supervisor verificará que se cumpla o no y en su caso manifestará que no se ha cumplido o que ya se cumplió la instrucción del residente de obra, presentará avances de obra, solamente manifestará lo que está ocurriendo, pero no podrá dar instrucciones. Entonces, de acuerdo a su grado de responsabilidad, el residente de obra es el principal, es el que lleva la batuta, como lo comenté. El superintendente de construcción porque afecta sus intereses y el supervisor, perdón, únicamente como seguimiento, como dejando evidencia de lo que está ocurriendo en la obra, de cómo se está ejecutando el concepto, de cómo se lleva a cabo, etcétera.
Ahora vamos a ver sobre las características de una bitácora para que cuando vayan a la papelería y puedan comprar su bitácora de obra, pues más o menos verifiquen cómo debe ser y con qué datos debe tener, ¿no? Que no importa si es un libro blanco en sí, pueden adecuarlo, pero bueno, la idea es que cumpla con todo esto. Vamos a leerlo. Pero uno deberá contar con un original para la dependencia o entidad, el municipio, en el caso de los municipios, y al menos dos copias, ¿sí? Una para el contratista y otra para la residencia. A veces tienen más copias, pero bueno, al final, como dice aquí, cuando menos dos, para que el residente se lleve la primera, que es la más legible, y a la siguiente el contratista pueda tener también su copia. Claro que el original se tiene que quedar en la bitácora para que forme parte del expediente. Dice también que las copias deberán ser desprendibles, no así las originales. Igual verifiquen, es recomendable, ¿no? Que vayan cuando compren su bitácora, pues la ojeen y vean que de verdad la hoja no sea desprendible. Ya que tienen como una serie de agujeritos en una parte de la hoja para que se pueda arrancar. Pues que no sea así la original, que solamente las copias tengan esas ranuras para poder desprenderlas. No es no es un requerimiento estricto. Sin embargo, sí ha ocurrido que le das el jalón a la hoja, a la copia, y de que no sé por qué te traes también la original y luego tienes que estar ahí haciendo magia para que pues, no parezca que está adulterada la hoja, ¿no? Pareciera que la agarraste de otra bitácora y la pusiste ahí para tratar de solventar o componer algo, y pues no debe ser así. Dice que las notas también se le llaman asientos, se asienta en la presente nota o así, se llaman asientos. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, escribir así con una tinta indeleble y con letra legible, no letra de doctor como comúnmente se dice. Debe ser una letra que se entienda, que el mensaje se pueda ver claramente, se pueda leer, cualquiera lo pueda leer, y que no solamente el que lo escribió, porque luego ni el que lo escribió la entiende con tinta indeleble, pues de que no se vaya a borrar, generalmente con lapicero. No hay una regla que diga de qué color debe ser el lapicero, pero lo recomendable es que sea azul o negro, eso nada más lo recomendable. Últimamente se está utilizando más el lapicero azul, porque pues en cualquier firma, en cualquier documento puedes constatar o se puede verificar fácilmente que no es una copia. Entonces por eso se pide que la firma sea azul, pero no es porque haya alguna reglamentación, ya más son como por temas de seriedad. Se supone que con la tinta roja no es un tema como recomendable, solamente tinta negra, se recomienda tinta negra o tinta azul. Dice que las notas cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula. Entonces, si hay algún problema con la dependencia y la empresa contratista y alguna nota de bitácora por ahí tiene una raya y está tachada, no podrá servirnos como evidencia para defender los intereses de alguna de las partes, ¿sí? Traten de que cuando presenten su nota y si tienen algún error, bueno, pues mencionen que surgió algún error y que se realiza la aclaración correspondiente. Las notas de bitácora no salen idóneas, no salen limpias. Lo recomendable es que escriban la nota de bitácora en un papel aparte, en una libreta, que escriban la nota de bitácora, que la verifiquen, que la lean, que vean que el mensaje se está transmitiendo de forma correcta, que se concilie con la empresa, que se diga, mira, vamos a hacer esta nota de bitácora, vamos a concluir con esto, y ya la puedan plasmar para que no cometan algún error, porque luego las vamos escribiendo como se nos van ocurriendo y estamos siendo todos redundantes y poniendo ahí anotaciones muy raras. Entonces traten de primero hacerla en otro documento, y pues después con la práctica, porque pues son notas luego repetitivas y yo creo que ya van a poder escribirla de corrido. Generalmente las autorizaciones de diferimiento, las autorizaciones de estimaciones, notas muy repetitivas que se van generando, no pasa nada. Pero cuando ocurre algún problema más grave que a veces no podemos predecir, pues tampoco podemos tener una nota de bitácora preparada para ese problema grave. Cuando se trata de bitácora electrónica, es más sencillo porque ya tiene los tipos probables de bitácora que ocurren. Entonces pues ya nada más seleccionas qué tipo de nota vas a poner y ya te la elabora prácticamente con información que ya está predefinida. Pero en las bitácoras convencionales no, en las bitácoras convencionales pues hay que arrastrar el lápiz y luego
termina la obra, ya terminó la obra y no hay bitácora y tienen que sentarse a escribir todas eso, aparte de que es ilegal, no es práctico, ¿sí? Deben ir llevando la bitácora conforme vaya ejecutándose la obra. Y así también tienen el control y obligan a la empresa contratista a que vea que esto es serio, que la firma de un contrato no es un juego, que no es un trato de amigos, ¿sí? Es un trato de personas serias que se comprometieron a algo y que lo deben cumplir, ¿sí? Entonces, si no les pones notas de bitácora, bueno, pues ya dicen, pues después lo cuadramos o después lo ajustamos. O luego dicen, es que no debemos llevar, así de cínicos luego me sale, ¿no? Es que no podemos llevar la bitácora al día porque después si necesitamos cuadrar algo, necesitamos ajustar algo y yo, a ver, ¿qué cosa tienes que cuadrar? Explícame qué cosa me estás escondiendo. Y ya empiezan así como que a tartamudear. No, pues es que luego esto y luego me dan instrucciones de, a ver, ¿qué instrucciones? Platícame qué instrucciones son, ¿sí? Entonces, quiere decir que el residente es de chocolate, ¿no? Que el residente no da instrucciones, que el residente no es el que tenga la firmeza, que no tenga la autoridad para poder hacer que sus instrucciones se ejecuten y se lleven a cabo. Que el residente nomás es un cumpleórdenes y ya se acabó. Que no es alguien que te va a resolver, ni que te va a aconsejar, ni que te va a decir, esto sí se puede hacer, esto se debe hacer así, esto para que quede bien deberá ejecutarse de esta manera, ¿sí? Ese residente solamente va a generar problemas porque va a cumplir los caprichos de un servidor público que se le ocurrió algo y que cree que está bien y que eso lo va a plasmar. Entonces el residente tiene que ponerse a leer todos estos lineamientos, debe conocer todo esto para poder dar el mejor consejo a sus superiores para evitarse problemas posteriores, porque después ya salen de la dependencia, ahí no pasa nada, no está en la dependencia y todo bien. Pues después sale esa administración, llegan otros que no se llevan muy bien y empiezan a leer y empiezan a buscar cómo hacer ciertas denuncias hacia los servidores públicos anteriores y a lo mejor no hubo dolo, pero está mal expresado en la bitácora. Al momento que leen la bitácora, pues se entiende otra cosa y pues ya van y levantan la denuncia ante los órganos internos de control para que se realice la investigación correspondiente y ya ahí tiene que estar el ex servidor público regresando a aclarar algo que en su momento creyó que estaba bien, pidió que se hiciera así y el residente pues nada más acató la instrucción y ya, ¿sí? Entonces, un residente de obra debe estar bien despierto, debe estar consciente de la responsabilidad que tiene al momento de aceptar ser residente de obra, porque si no están dispuestos a aceptar esa responsabilidad, mejor que se dediquen a otra cosa y que no se metan en estos temas, porque son temas delicados, son temas que debemos llevar de buena forma. Dice que también que la nota cuyo original y copia de la ley que aparecen con tachados menaduras será nula. Una vez firmadas las notas de bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias, no antes, porque si no, pues pareciera que alguno no estuvo de acuerdo. Entonces firmen las notas de bitácora y entonces ahora sí ya. Es recomendable que las retiren, que no se queden ahí, porque luego el contratista dice, bueno, yo no retiro mi nota de bitácora, pues hay un problema y el contratista quiere sus notas de bitácora y el residente ya no se la da. O luego el residente deja la bitácora en la obra para que el superintendente la firme y después el superintendente se adueña de la bitácora y ellos ponen las notas como se les pegue la gana, a su favor obviamente, y el residente pues ya no tiene control. Se han dado casos de empresas que secuestran la bitácora y que ya no se la dan al residente y que ellos se ponen notas y todo de mala fe, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el residente? Presentarse a una instancia judicial para presentar su denuncia, mencionar el extravío de la bitácora de acuerdo a la ley, que la ley dice que el residente debe tenerla bajo su resguardo, y si no la tiene bajo su resguardo y nadie se la da, pues entonces debe presentar su denuncia para que se siga el problema ahí, ¿sí? No confíen, no tengan esa confianza de poder dejar, porque ese documento es muy importante y a veces una nota de bitácora puede salvarlos de que caigan en alguna investigación. La bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la residencia, ¿sí? Aquí creo que a veces lo malinterpretan. La residencia pues es donde está el residente y la finalidad de esto es que las notas de bitácoras se efectúen en el sitio de la residencia, no de la obra. Luego dicen la bitácora debe permanecer en la obra. No, deberá permanecer bajo el resguardo del residente en la residencia. ¿Sale? Condiciones para su uso.
Bueno, vamos a ir igual complementando mucha información porque una cosa es cómo es una bitácora y otra es cómo debemos utilizarla, qué condiciones debemos tener para que se utilice. Ahí puse el artículo 123 del reglamento de la ley. Sin embargo, pues debemos verificar la ley y el reglamento estatal, que pues más o menos es lo mismo, ¿no? Hay que buscar su homólogo al artículo 123, y me parece que es el artículo 124, si más no me equivoco. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato que se trate. La próxima semana, cuando ya utilicemos el pizarrón, vamos a elaborar una nota de bitácora y ya podemos poner ahí toda la información que estamos mencionando ahorita. Por eso recuerden, les vamos a mandar la presentación. Las hojas originales y sus copias, o sea, deben llevar un folio. O sea, si tiene dos copias, las dos copias deben tener el mismo folio de la original. A veces es práctico comprarse un foliador y empezar a foliarlas, o algunas veces las mismas bitácoras cuando las compras en la papelería ya vienen foliadas. Entonces el foliador debe tener 3 veces el mismo número, 1, 2 y 3 para la original y para cuando menos las dos copias. Si tiene más copias, pues entonces otro número igual. Después se acostumbra que tienen un sello con el número de contrato y le ponen ahí el número de contrato y si no a mano el número de contrato, todas las hojas, toda la bitácora. Entonces ya dice ahí, deben estar foliadas y referidas al contrato que se trate. Con eso ya garantizamos que esa nota de bitácora, si la vemos suelta en algún lugar, ya sabemos a qué contrato se trata. Dice que el contenido de cada nota deberá precisar según las circunstancias de cada caso. Eso ya es para poder redactar una nota y no todas deben tener lo mismo, ¿sí? Porque dependiendo las circunstancias de cada caso que vayamos a atender con la nota de bitácora. Entonces debe tener un número de nota independientemente del folio de la hoja. Porque en una hoja pueden estar 2 o 3 o 4 notas, las que quepan. Algunas veces hemos visto unas bitácoras todas así grandotas. Les voy a mostrar una la próxima semana, no sé si por acá tengamos alguna a la mano, para que vean cómo son. Y en una nota, en una hoja, se pueden poner varias notas de bitácora. Si pones pero cada nota de bitácora deberá llevar un número. Entonces el folio de la hoja será uno y los números de nota serán otro. Entonces yo voy a llevar la nota en sí, no la hoja, el número de bitácora, el número de nota, perdón, la clasificación, qué tipo de nota es. Generalmente las notas las clasificamos por el tipo de notas que son. Mira, aquí me pasan una bitácora que podemos tomar en una papelería. Es una bitácora, bueno, la marca, no puedo decir la marca, pero bueno, no nos dan dinero la marca. Dice libro Florete, forma francesa, bitácora de obra, ¿sí? Tienen en la parte de abajo bitácora de obra. Entonces este documento este instrumento podemos utilizarlo, cumple con las características. Pues vamos a ver si cumple con las características. Dice que comentamos que lleva una original. Aquí está la original. Es una hoja original. Y cuando menos dos copias, en este caso pues una es azul, que es la que se va a quedar con el residente. Y la otra es rojita como rosada. Tiene cuando menos dos copias porque aquí ya empieza otra hoja original. Entonces, ¿cumple? Claro que cumple. ¿Sale? ¿Qué les comentaba sobre el folio? Debe llevar la hoja original, un folio. Vamos a poner aquí el folio. Folio. Y folio. ¿Sale? La hoja. Pero si se dan cuenta, en esta hoja pueden caber hasta 3 notas de bitácora. ¿Sí? Entonces vamos a poner nota de bitácora número 1. ¿Y qué mencionaba aquí? El número de obra, número de bitácora, perdón. Nota de bitácora número 1. Causa, perdón, la clasificación. Nota de bitácora, se me ocurre una clasificación. Autorización de estimaciones. ¿Sí? O autorización de conceptos extraordinarios. O autorización de convenios. No sé, dependiendo el tipo de nota que vayamos a poner, es importante ponérsela para llevar un orden, para poder identificar la bitácora, ¿no? Para poder identificar la nota de forma rápida.
Generalmente la nota de apertura es diferente a todas, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es diferente a todas. Entonces le pones el folio 001 porque es la nota de apertura, en la hoja número 1, nota de bitácora 001, la fecha en la que la estás aperturando, ¿sí? Que lo recomendable es que les comentaba que se aperture entre la firma del contrato y antes del inicio de la obra, después de la firma del contrato y antes del inicio de la obra, y le pones clasificación nota de apertura y ya te agarras a escribir todo lo que debe tener una nota de apertura, lo vamos a ver más adelante. Pero si es una nota de bitácora cualquiera, bueno, aparte de la fecha en la que se está escribiendo la nota de bitácora, la descripción, describir todo el asunto, de qué trata, cuál es el chisme que estamos diciendo ahí en la obra, que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué estamos poniendo una nota de bitácora? No se pueden poner notas de bitácora nada más porque sí. Que hoy llegaron tantas toneladas de cemento a la obra, pues si es relevante, si eso va a traer alguna consecuencia, porque es una clave para poder poner una nota de bitácora. ¿Existirá alguna consecuencia de lo que estoy declarando? ¿Sí o no? Si no hay una consecuencia de lo que estoy declarando, ¿para qué pongo una nota de bitácora? Sí, vamos a ponerla por acá para que la puedan ver. Si no hay una consecuencia, no tiene caso que pongan esa nota de bitácora. La ubicación, el lugar donde está ocurriendo el evento en el cual por el cual se va a hacer la nota de bitácora. Pudiera ser un evento social que impacta toda la obra, bueno, pues ya será una ubicación general, pero pudiera ser que se le solicita a la empresa que corrija algunos trabajos, y si solicita que corrija unos trabajos debemos decir dónde queremos que corrija esos trabajos, dónde detectamos que están mal ejecutados, por qué le estamos pidiendo que los corrija, cuál fue la causa de la nota de bitácora, la causa del error, la causa del asunto de la descripción, qué solución le vamos a dar si es un problema, etcétera, qué solución le estamos dando. ¿Qué debemos hacer para prevenir, para que no ocurra? Debe estar bien estructurada esa nota de bitácora. ¿Qué debemos hacer para que no ocurra vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos prevenir? Si existe una consecuencia económica, si le vamos a hacer una deductiva, si no se lo vamos a pagar, si le vamos a aplicar una sanción. También quién tiene la responsabilidad, si es que hubiera alguna responsabilidad, si es un caso fortuito de fuerza mayor, obviamente nadie tendrá la responsabilidad, pero si alguien tuvo la responsabilidad de ese evento que ocurrió y que tiene una consecuencia, hay que ponerla. ¿Qué es responsabilidad? Si fue algo de mala calidad, pues poner qué es responsabilidad de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto deberá corregirlo, de lo contrario se le aplicará una sanción, se le aplicará una deductiva. ¿Sí? Y para prevenir, bueno, pues posteriormente se solicitará, antes de que se realice la ejecución del concepto, la autorización de la residencia, para que no vuelva a ocurrir eso, ¿no? El visto bueno de la residencia para ver si, o de laboratorio, no sé, ¿no? Para poder prevenir. La fecha de la atención es bien importante, de hecho se la debí poner aquí en rojo, la fecha de la atención. ¿Por qué? ¿Por qué menciono eso? A ver, fecha de atención, vamos a ponerlo en rojo. Eso quiero que se les quede bien grabado, no quiero que lo dejen pasar por alto. Ahí está. Se las voy a mandar así ya con la corrección. Generalmente nosotros damos instrucciones para que así atiendan ciertas cosas o ciertos errores. Entonces le pido por favor a la empresa de la manera más atenta. No pongo autoridad y no exijo. Si no ordeno, sino por favor, así he visto notas de bitácora donde parece que le tienen miedo al contratista. Tienen miedo, ay, pobre contratista. Entonces, dicen, de la manera más atenta se le solicita que repare el aplanado o el azulejo colocado en el eje número tal, entre el eje tal y el eje tal, ¿no? Y ahí se queda. Ah, pero es que yo ya le pedí, mira, aquí está mi nota de bitácora donde le puse que quería que hiciera la reparación y la empresa no ha reparado. ¿Sí? Y la empresa dice, no, sí, sí voy a reparar. Y así se la lleva, ¿no? Y se pasa la obra y se termina todo y, no, sí voy a reparar y sí voy a reparar y nunca reparan. Y después dice, no, pues te voy a aplicar una sanción. Ah, bueno, pues si quieres aplícamela. Ahí empieza el pleito, ¿no? Evítense de pleitos. Pongan una fecha de atención. Se le ordena a la empresa, así firmes, se le ordena a la empresa realizar la reparación de el material de mala calidad colocado en el eje tal, entre el eje X y el eje Y. ¿Sí?
se le ordena que los trabajos se inicien o se concluyan con fecha X, ¿no? El 25 de marzo, por ejemplo, se le pide. Ya le estamos dando una fecha de vencimiento. ¿Sí? Si no empieza a reparar en la fecha que se le dijo y no termina en la fecha que se le dijo, ya es un incumplimiento, ya estamos dando evidencia de que existe un incumplimiento por parte de la empresa, porque si no le damos una fecha de vencimiento a esa orden que se le dio, porque debe ser una orden, eh, eh, pues entonces no vamos a poder generar ninguna acción en contra de ellos. Podemos decirle, bueno, te voy a aplicar la fianza de cumplimiento por no hacerme caso, ¿no? Pero la empresa se va a defender, va a decir, sí, sí quiero atenderlo, pero no me da no me da los elementos, o no he podido por esto, pero sí lo voy a atender. Y así se va a seguir alargando el proceso. Debemos ser tajantes y debemos poner una fecha de atención, debemos ordenarlo y exigir que se haga, ¿sí? No vamos a pelearnos con nadie, simplemente vamos a ser firmes, vamos a ser estrictos, ¿no? Vamos a tenerle miedo a la empresa. Por mucho que lo que diga y por mucho que hable, ellos están trabajando porque se contrató por parte de la dependencia. Y a ustedes como residentes o como supervisores los pusieron para representar y defender los intereses de la dependencia. Entonces, si algo está mal ejecutado porque no cumple con las características de calidad que la especificación pide, pues entonces deben tomar acciones y tomar acciones rápidas. Esta es la nota de apertura, ¿sí? Dice que se deberá iniciar con una nota especial, una nota de apertura que se pone al principio. Vamos a ver si vamos a poner aquí la nota de apertura para que más o menos vean cómo está. Voy a tapar obviamente los datos particulares para que no se... Entonces esta es una nota de apertura con toda la información que está pidiendo ahí. La próxima semana yo creo que ya vamos a empezar a ocupar el pizarrón para elaborar alguna nota y lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. Vamos a analizar bien la nota de apertura, cómo es, y a lo mejor este formatito que les vamos a pasar ya les sirva a ustedes para que lo adopten o poder mejorarlo también y que puedan tener su nota de apertura así general respetando todos los lineamientos que dice el artículo 123 fracción 3 del reglamento. Entonces lo dejamos aquí el día de hoy. ¿Alguna duda o algún comentario? Estoy a sus órdenes. Y recuerden, si tienen algún tema en particular, sin problema lo podemos atender. Generalmente se dan cosas que a veces no podemos prever y que a veces no, incluso no sabemos cómo entrarle. Pero al estudiarle, al revisar, al ver otras fuentes de información, pues ya nos damos una idea de cómo resolverlo de forma correcta. Podemos llevar la idea y pues en su momento resolverlo. Si no existe algún comentario, pues lo dejamos aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿sale? Les mandamos en un momento la presentación para que la tengan y igual vayan adelantando con la información que sigue, ¿sale? Nos vemos, hasta luego.